Buenas tardes. Vamos a comenzar las comunicaciones orales de la tarde, que están divididas en 3 grandes bloques. Después de cada bloque haremos el turno de discusión de preguntas a Fernando y yo. La audiencia puede colocar sus preguntas en el chat y nosotros iremos formulándolas, ¿vale? Entonces pasamos a la primera comunicación. Buenas, vamos a presentar a continuación el trabajo titulado Influencia del tratamiento del metabolismo mineral y óseo en la supervivencia tras un episodio de COVID en pacientes en hemodiálisis. La infección por SARS muestra una prevalencia variable en la población en diálisis y un amplio espectro de síntomas que van desde pacientes completamente asintomáticos a pacientes con síndrome de estrés respiratorio del adulto, que es la principal causa de muerte en esta población. Se desconocen los principales factores que afectan a la gravedad de la progresión de la enfermedad en pacientes en hemodiálisis y queda todavía por dilucidar el papel de la vitamina D en la progresión de la enfermedad y su posible influencia y la posible influencia de otros tratamientos habituales en los pacientes de hemodiálisis. La vitamina D, por su inmunidad innata y adaptativa y por sus funciones antivirales y antiinflamatorias, se ha convertido en uno de los principales focos en los que se ha analizado su influencia como potencial profiláctico, inmunorregulador y neuroprotector como tratamiento para la COVID-19. De hecho, hay estudios recientes realizados en España en los que se analiza el efecto del calcifediol, el tratamiento con calcifediol a altas dosis en pacientes infectados por COVID y analizan el efecto que tiene en la admisión en la unidad de cuidados intensivos o en la mortalidad, viendo un efecto positivo del tratamiento con calcifediol en estos pacientes. Muchos pacientes en hemodiálisis reciben habitualmente tratamiento de reemplazo con calcitriol o activadores del receptor de la vitamina D, así como suplementación con vitamina D nativa, apoyados por las recomendaciones de las guías KDIGO como parte del tratamiento de las enfermedades del metabolismo mineral y óseo de nuestros pacientes. El objetivo de este estudio fue evaluar la ventaja de supervivencia de un estado basal normal de vitamina D y o del uso de estrategias terapéuticas dirigidas a corregir la vitamina D y la deficiencia de calcitriol en pacientes en hemodiálisis con COVID positivo, así como la influencia de otros fármacos como pueden ser los calcimiméticos. Así realizamos este estudio observacional retrospectivo, descriptivo y transversal en 288 pacientes en hemodiálisis que fueron diagnosticados de COVID y que procedían de 38 centros distribuidos por toda España. El periodo de estudio fue entre el 12 de marzo y el 21 de mayo de 2020 y se realizó un seguimiento de cada paciente hasta la muerte o al menos 14 días después del diagnóstico. Y analizamos los niveles de vitamina D, el calcio, el fósforo y la PTH, los tratamientos previos con vitamina D, como con el calciferol o calcifediol, la vitamina D activa como el calcitriol o paricalcitol y los calcimiméticos y todos los tratamientos que llevaban estos pacientes inmediatamente antes de la infección por COVID-19. Y también analizamos otras variables como diferentes como la edad, sexo, raza, el acceso vascular, las comorbilidades, tratamientos con IECA, SARA2 o antiinflamatorios, diferentes síntomas clínicos, radiografías, parámetros de laboratorio y tratamientos específicos para COVID-19 y los resultados a nivel pronóstico y a nivel de evolución de estos pacientes. No vamos a presentar todos los datos por el poco tiempo que tenemos y iremos un poco a los datos más importantes. De 4.743 pacientes en hemodiálisis, estudiamos 288 que habían presentado infección por COVID. La incidencia es de un 6%. Otros estudios realizados en España y fuera de España muestran prevalencias variables entre 3,6 y 40%, también dependiendo de que son estudios unicéntricos. Aquí tenéis la distribución en España del número de pacientes infectados por COVID. Con respecto a los resultados, la edad media de la población era similar a la que habitualmente vemos. Tenían 72 años de media, llevaban un tiempo en hemodiálisis de 2 años y medio, el 29% eran mujeres y el 60% tenían fístula. Aquí tenéis los factores de riesgo cardiovascular asociados, la comorbilidad de estos pacientes. Y en cuanto al tratamiento del metabolismo mineral, un 52,4% no recibía ningún tratamiento y un 47,5% recibía algún tratamiento para el metabolismo mineral, bien derivados de la vitamina D, hidrofenol, calcitriol o paricalcitol, o bien calcimiméticos, que lo recibían en un 17%. También llevaban otros tratamientos en diferentes proporciones
y con respecto a los resultados el 79% requirió ingreso hospitalario, un 64% presentó neumonía, el 33% requirió ventilación mecánica no invasiva, el 4% ventilación mecánica invasiva, un 6% requirieron ingreso en UCI, el 64% se recuperaron y un 28,4% fallecieron debido a esta enfermedad. En relación a la vitamina D sérica, la media de vitamina D sérica fue de 17, aquí tenéis representada la curva de Gauss de cómo se distribuían los niveles de vitamina D. Como veis, solo un 20% de los pacientes tenían unos niveles de vitamina D considerados normales por encima de 30 y no se observaron asociaciones significativas entre los niveles circulantes de vitamina D y el ingreso hospitalario, el ingreso en UCI, la ventilación mecánica, el tiempo desde el ingreso hasta la resolución y la mortalidad, como podéis ver en esta figura. En relación a diferentes otros factores que se asociaron con mortalidad, a mayor edad, mayor mortalidad y a mayor índice de masa corporal, también mayor mortalidad en el estudio univariante. Solo los pacientes tratados con paricalcetol mostraron una mortalidad significativamente menor en comparación con los que recibieron colecalciferol, calcitiol o calcitriol, el 17% frente al 34%. Y los pacientes tratados con calcimiméticos también mostraron una mortalidad significativamente menor en comparación con los que no la recibieron. Fallecían un 8% frente al 33%. También los niveles de PTH, a mayor nivel de PTH, era un factor protector frente a la mortalidad por COVID-19. En estas gráficas podéis ver la supervivencia en función del tratamiento recibido. En la primera gráfica son pacientes tratados con paricalcitol en verde frente a pacientes que no habían recibido paricalcitol. Segunda gráfica, pacientes tratados con calcimiméticos tenían una supervivencia superior a los pacientes no tratados con calcimiméticos en azul. Pacientes tratados con calcimiméticos y o paricalcitol en verde con respecto a los no tratados con ninguno de los dos. Y en morado, pacientes tratados con calcimiméticos, paricalcitol o ambos, frente a pacientes tratados con calcimiméticos en verde, con paricalcitol en amarillo o con ninguno de los dos en azul. Y el estudio multivariante mantuvo la ventaja de supervivencia del paricalcitol y de los calcimiméticos en relación a la infección por COVID. Así podemos concluir que no se encontraron asociaciones entre los niveles de vitamina D y el pronóstico y evolución de COVID en pacientes en hemodiálisis, que el paricalcitol y los calcimiméticos parecen ejercer un papel protector en la mortalidad de los pacientes con COVID-19, probablemente a través de la atenuación simultánea de la inflamación excesiva y de la activación del RAS que conduce a la lesión pulmonar aguda, y que se necesitan estudios prospectivos y o ensayos clínicos más amplios para validar y ampliar nuestras observaciones. Y finalmente quiero agradecer a todos los centros participantes su colaboración en este estudio. Muchas gracias. Me llamo Selene González Nuez y soy residente de nefrología en el Hospital Insular de Gran Canaria. La hipercalciuria idiopática se define como el incremento en la eliminación urinaria de calcio en ausencia de hipercalcemia y de otras causas conocidas de hipercalciuria. Está habiendo un aumento en el diagnóstico en la edad pediátrica, ya que puede comenzar con síntomas muy diversos, en ausencia de formación de cálculos renales. En 1993 se demostró que en ratas hipercalciúricas existe un incremento en el número de receptores de la vitamina D del intestino y del hueso, lo que favorece un aumento de la capacidad funcional de los complejos calcitriol, receptor de vitamina D. En nuestra opinión, la hipercalciuria idiopática es una característica metabólica constitutiva heredable. Lo que los pacientes con hipercalciuria idiopática heredarían es la disponibilidad de tener en sus células un mayor número de receptores de vitamina D que aquellas personas con calciurias normales. Este aumento de la capacidad funcional de los complejos calcitriol, receptor de vitamina D, además de incrementar la absorción intestinal de calcio, podría estimular la expresión ósea de RANKL, lo que explica la mayor resorción ósea. La normalización de la calciuria en niños con hipercalciuria idiopática fue publicada por Alathem en 1996. Dos grupos brasileños han descrito la asociación de hipercalciuria idiopática con hipocitraturia. Nosotros hemos observado que en algunas familias de niños con hipercalciuria idiopática, uno de sus padres con urolitiasis tenía hipocitraturia con calciuria normal. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la excreción de calcio y citrato urinario en pacientes con hipercalciuria idiopática coincidiendo con la realización de 3 densitometrías óseas a lo largo de 20 años.
Se trata de un estudio longitudinal en el que estudiamos a 34 pacientes, 12 varones y 22 mujeres, diagnosticados de hipercalciuria idiopática a la edad de 7,9 más menos 3 años. Una calciuria en orina de 24 horas superior a 4 miligramos kilo día en pacientes continentes es el criterio aceptado para el diagnóstico de hipercalciuria. Para confirmarlo debe repetirse esa determinación o cuantificar el cociente calcio-creatinina en orina aislada, que sería diagnóstico si es mayor a 0,2 miligramo en mayores de 4 años. Se recogieron datos demográficos, clínicos y analíticos. La determinación de los cocientes urinarios se realizó en muestra de primera orina de la mañana, en el momento de realizar las densitometrías óseas. La primera densitometría se realizó a la edad de 10,5 más menos 2,7 años, la segunda a la edad de 14,5 más menos 2,7 años y la tercera a los 28,2 más menos 2,8 años. Determinamos también el riesgo litógeno, que se define como un cociente calcio-citrato urinario mayor a 0,33 miligramo. Vemos que el diagnóstico, cuando los pacientes tenían una media de edad de 7,9 más menos 3 años, la media de excreción de calcio urinario era de 5,56 miligramos kilo día y el cociente calcio-creatinina urinario era mayor a 0,2 miligramo. 15 de 28 pacientes, un 53,6%, tenían un cociente calcio-citrato urinario mayor a 0,33 miligramo y por lo tanto elevado riesgo litógeno. Las recomendaciones dietéticas en el momento del diagnóstico fueron asegurar la ingesta de calcio consumiendo 500 centímetros cúbicos diarios de leche o productos lácteos y aumentando la cantidad de verduras, frutas, pescado azul y gofio, que es un producto típico de Canarias rico en fitatos que está compuesto por trigo tostado y harina de maíz. En cuanto a la ingesta de sodio, se recomendó a los pacientes que no consumieran sal de mesa ni snacks salados. En los casos en los que la ecografía reveló una litiasis mayor de 3 milímetros o en presencia de síntomas graves, como por ejemplo dolor abdominal crónico o hematuria macroscópica prolongada, se indicó el tratamiento con tiazidas o citrato potásico. Entre el momento del diagnóstico y la primera densitometría, un paciente recibió tiazidas, 2 citrato potásico y 2 ambos tratamientos. Ningún paciente mantuvo el tratamiento más de un año. En esta tabla vemos los parámetros somatométricos y los resultados de laboratorio en el momento de cada una de las 3 densitometrías óseas que se realizaron. Se observa un aumento gradual del índice de masa corporal, función renal normal en todo momento desde la infancia hasta la edad adulta, niveles normales de potasio y calcio y reducción de los niveles de fósforo en la edad adulta. Se observó una disminución gradual en los cocientes calcio-creatinina y citrato-creatinina y un incremento del cociente calcio-citrato. Por lo tanto, en nuestros pacientes con la edad se normaliza la calciuria, pero también disminuye la citraturia, lo que explicaría que con los años el riesgo litógeno sea mayor. Tanto las mujeres como los hombres mostraron un aumento de la densidad mineral ósea tanto en la adolescencia como en la edad adulta, aunque este aumento resultó significativo solo para las mujeres. El porcentaje de pacientes con una relación calcio-creatinina superior a 0,20 miligramo disminuyó desde 100% al diagnóstico hasta 52,9% en la primera densitometría, 26,5% en la segunda, quedando constante posteriormente en la edad adulta. El comportamiento de la relación calcio-citrato fue desigual, con una disminución en el porcentaje de pacientes con riesgo litógeno desde el diagnóstico, un 53,6%, hasta la primera densitometría, un 40,6%, y la segunda densitometría, con un 28,6%, y un marcado aumento en la edad adulta, un 70%. Por lo tanto, es difícil explicar la razón por la cual algunos de nuestros pacientes con hipercalciuria idiopática redujeron generalmente en la adolescencia y en la edad adulta temprana tanto la excreción de calcio como la de citrato, lo que tiene un impacto en el riesgo litógeno. La interpretación de estos resultados es compleja. En muchos pacientes, tanto en la adolescencia como en la edad adulta, se produce una cierta recuperación espontánea de la densidad mineral ósea. Para formar hueso es necesario el concurso de álcalis. Debemos recordar que el hueso es la mayor reserva de sales alcalinas del organismo. Nuestra hipótesis es que la hipocitraturia tardía observada en pacientes con hipercalciuria idiopática sería un signo indirecto de la existencia de una elevada actividad funcional osteoblástica. El aumento en la reabsorción proximal de citrato denotaría una mayor producción corporal de bicarbonato, que es necesaria a medida que aumente la actividad osteoblástica, ya que se requieren mayores aportes de álcalis, calcio, por ello tendríamos la calciuria normalizada, y fosfato. Otra opción sería un defecto de acidificación distal incompleto, lo cual es menos probable, ya que ningún paciente tenía nefrocalcinosis ni hipocalemia, la calciuria se normalizó en la edad adulta y se produjo un aumento en la densidad mineral ósea con la edad. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Jorge Rodríguez, médico residente de tercer año en nefrología en el Complejo Universitario Hospitalario de Badajoz. Tengo el placer de presentar la comunicación oral acerca de la efectividad y seguridad del letrozolida a largo plazo en nuestra práctica clínica habitual. El hiperparatiroidismo secundario es una complicación frecuente en los pacientes de diálisis. Hasta hace muy poco tiempo solamente disponíamos de análogos de vitamina D y del cinacalcet para su tratamiento. Sin embargo, la aparición del etocacertide ha venido a cambiar la práctica clínica habitual de la manera de tratar el hiperparatiroidismo. El objetivo de nuestro estudio es valorar los resultados con el uso de etocacertide tras más de un año de tratamiento en la práctica clínica habitual. Para ello hemos realizado un estudio descriptivo prospectivo durante 15 meses con pacientes de diálisis con hiperparatiroidismo secundario, que estando con cinacalcet no hubiesen respondido o que presentaran intolerancia. Estos pacientes fueron cambiados a etocacertide. Además, se incluyeron pacientes sin tratamiento previo con calciomiméticos. Se utilizó tratamiento con análogos de vitamina D y quelates del fósforo según la práctica clínica habitual. Reclutamos un total de 25 pacientes, 13 hombres y 12 mujeres, con una edad media de 57 años y una mediana de tiempo en diálisis de 43 meses. 11 de estos pacientes iniciaron tratamiento calciomimético de nuevo y 14 se cambió de cinacalcet a etocacertide, bien por falta de respuesta o bien por mala tolerancia. 80% de los pacientes recibía en el baño de diálisis un calcio de 3.000 equivalentes por litro. 56% de ellos ya había recibido tratamiento previo con cinacalcet y un 50% con paricalcitol. Alrededor del 35% recibía tratamiento con ambos fármacos y un 27% de ellos no había recibido tratamiento con ninguno de estos dos fármacos. Un 38% recibía tratamiento con precursores de vitamina D y un 93% con quelates del fósforo. Al inicio del estudio, la mediana de la PTH basal de nuestros pacientes fue de 900 picogramos por ml. Sin embargo, en 10 de nuestros pacientes presentaba una PTH basal por arriba de 1500 picogramos por ml. La media de los niveles de calcio corregido fue de 9,2 y de fósforo de 5,1 miligramos por decilitro. En este gráfico podemos observar un descenso progresivo de la PTH a lo largo de los 15 meses. En los primeros meses la reducción fue poco pronunciada. Pensamos que esto debido a que iniciamos con dosis baja de etocacertide de 2,5 miligramos en la mayoría de los pacientes, pero a partir del sexto mes observamos cómo la mediana se empieza a introducir en el límite que marca la guía y al final del estudio ya casi el percentil 75 de nuestra población está dentro del objetivo. Algunos pacientes que al inicio del estudio tenían PTH muy elevadas no se consiguió que entraran dentro del objetivo. No obstante, se observa cómo presentaron una reducción muy marcada en los niveles de PTH basal. En esta diapositiva simplemente muestra cómo el tratamiento con etocacertide logró un descenso de la PTH basal mayor del 50% en 52% de nuestros pacientes. Si somos menos exigentes, el 80% de nuestros pacientes tuvieron una reducción de la PTH basal mayor del 30%. El efecto secundario más importante descrito en los ensayos clínicos es el de la hipocalcemia. Ejemplo de ello es estudios como el de Block, en el que analiza la seguridad y la tolerabilidad del etocacertide, o el estudio de Brusinski, donde se analiza la efectividad y la seguridad de este fármaco, en el que ambos estudios, alrededor del 70%, presentaron episodios de hipocalcemia, sin embargo la mayoría fueron asintomáticas. Si vemos la evolución de los niveles de calcio corregidos por albúmina en nuestros pacientes, inicialmente se observó un leve descenso, sin embargo luego se estabilizó. A los 15 meses, el porcentaje de disminución de calcio fue de un 4,8%, lo que equivale a menos de 1 miligramo por decilitro de sus valores basales. De hecho, la mayoría de los pacientes presentaron hipocalcemias leves y asintomáticas. Solo hubo un caso de hipocalcemia grave, sin embargo, este no presentó ningún tipo de manifestación clínica asociada a la hipocalcemia. En cuanto a la evolución del fósforo, aunque en otros trabajos se describe un descenso de este, en nuestra práctica clínica no observamos diferencias significativas en los niveles del fósforo. Aquí queremos mostrar las dosis de etocacertide utilizadas. Son dosis por sesión y todos los pacientes tuvieron 3 sesiones por semana.
Las dosis de paricalcitol se manejaron en función de los valores de PTH, calcio y fósforo en su conjunto. Observamos cómo el uso de calcetidine permitió ampliar el uso de paricalcitol de un 48 a un 79% de los pacientes. En esta diapositiva se observa claramente cómo los pacientes con PTH en rango, según las recomendaciones de la guía KDIGO, pasaron de un 8 a un 63%. Todo ello sin perder, o quizás solo con un leve descenso, del control del calcio y del fósforo. Y en esta última gráfica se ilustra cómo pasamos de no tener ningún paciente que cumpliera los 3 criterios de control del calcio, fósforo y PTH a un total de un 26% que sí los cumplía. Como incidencia, queremos resaltar que ninguno de nuestros pacientes presentó clínica digestiva relacionada con el fármaco. 3 pacientes se suspendieron temporalmente por hipocalcemia, pero ninguno de ellos con síntomas. Y en un paciente se les suspendió de manera temporal por presentar una reacción alérgica. Sin embargo, no se pudo confirmar que esta reacción alérgica tuviera relación con el fármaco. De tal manera que nosotros concluimos que en nuestra práctica clínica habitual, el etocacetilide a largo plazo mejora de forma importante el control de PTH en los pacientes en hemodiálisis, con un alto perfil de seguridad. Además, la administración intravenosa facilita el cumplimiento sin haber observado efectos secundarios graves en los 15 meses de seguimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, voy a presentar a continuación el trabajo Ravulizumab, un inhibidor de complemento de acción prolongada en pacientes pediátricos con síndrome hemolítico urémico atípico. Análisis intermedio en nombre del grupo de investigadores del ensayo clínico en población pediátrica. Estos son mis conflictos de interés. El eculizumab es un fármaco efectivo y bien tolerado para el tratamiento del aJUS. Sin embargo, su dosificación de mantenimiento cada 2 semanas obliga a punciones venosas repetidas, a visitas al hospital tanto del niño como de su familiar, lo que conduce a una disminución de la calidad de vida. Y como respuesta ha sido diseñado el ravulizumab, que es una molécula derivada de eculizumab que tiene una vida media prolongada y reduce las necesidades de infusión con intervalos extendidos entre dosis de cada 4 a 8 semanas, dependiendo del peso del paciente. Ravulizumab se ha aprobado en Estados Unidos y en Europa para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna y está aprobado para el tratamiento del aJUS en adultos y en niños en Estados Unidos y en fase de valoración en la Unión Europea. Este es el análisis interino de la eficacia y la seguridad de ravulizumab en niños con un SUA agudo. El estudio es un estudio de solo un brazo, 16 pacientes se consideraron y de ellos recibieron una dosis de inducción, las 2 primeras dosis separadas por 2 semanas, pero después un mantenimiento cada 8 semanas en niños de más de 20 kilos y cada 4 semanas en niños de menos de 20 kilos. En la actualidad la mayoría de los pacientes están en una extensión en el ensayo que va a durar hasta menos 2 años más, y simplemente comentar que hay una dosificación variable tanto en la dosis de inducción como la de mantenimiento según el peso, y que son los de menores de 20 kilos los que tienen intervalos de dosificación de mantenimiento cada 4 semanas, mientras que los demás lo reciben ravulizumab cada 8 semanas. El estudio es un fase 3, es un estudio abierto, son pacientes naïf a bloqueantes del complemento, vacunados de meningitis y con antibióticos profilácticos durante las primeras 2 semanas. Los pacientes son niños y adolescentes de menos de 18 años con una MAT completa, tanto por trombopenia, LDH elevada, anemia y aumento de la creatinina sérica respecto a los valores de referencia para su edad. Se excluyen otras causas de microangiopatía trombótica, infecciones no tratadas, uso previo de eculizumab o bloqueantes del complemento, el uso prolongado de más de 28 días de plasma o pacientes en diálisis crónica. El objetivo fundamental sería valorar
la respuesta completa de microangiopatía trombótica, tanto la normalización de las plaquetas como de la DLH, así como la mejoría de al menos un 25% de la creatinina sérica. Se considera respuesta completa cuando se analiza en 2 periodos al menos 28 días y es sostenida. Y los objetivos secundarios serían las necesidades de diálisis, el tiempo hasta alcanzar la respuesta a la microangiopatía trombótica, la respuesta completa, en las variaciones en la tasa de filtrado glomerular estimado respecto a la basal y en el caso de disfunción renal, las variaciones en el estadio de enfermedad renal crónica. 16 pacientes entraron en el estudio, 2 se excluyen porque posteriormente a la inclusión se observa que no cumplen, que tienen datos de exclusión. De los 14 que se analizan, 13 completan el periodo inicial y 1 sale del estudio a criterio del investigador por anemia. Estos serían las características demográficas. La mediana son 5 años, si bien hay una gran variabilidad. Hay niños representados, niños y adolescentes de todas las edades, hay más mujeres y la mayoría de los pacientes son incidentes y tenemos un 71% de pacientes que tienen una forma grave con manifestaciones extrarrenales y solo un paciente está trasplantado previamente y 5 están en el inicio, están en diálisis. Esta gráfica intenta demostrar que el complemento, la fase distal, está inhibido mediante la medición del C5 sérico libre y entonces ven que aquí estaría el C5 en los niños de menos de 20 kilos o de más de 20 kilos y tras la primera dosis en todos los análisis, tanto en una población como en otra, hay una inhibición completa y sostenida del complemento distal. Respecto a la respuesta, un 71% a las 26 semanas, 10 niños tienen una respuesta completa y el tiempo a la respuesta completa son 30 días, el tiempo medio, mientras que un porcentaje más elevado de pacientes tienen una normalización de las plaquetas, de la LDH y hasta un 79%, 11 niños tienen una mejoría de al menos un 25% en la función renal basal. Aquí ven la rápida recuperación de las plaquetas y su estabilidad en el tiempo. Y ven también lo que es más impresionante, es la recuperación del filtrado glomerular con una mediana de 79 mililitros minuto 1,73 en el día 183 y además 4 de los 5 niños que estaban en diálisis antes de los 29 días pudieron salir de diálisis tras recibir Ravulizumab. No se observaron efectos adversos inesperados, no hubo infecciones meningocócicas ni tampoco ningún fallecimiento y las conclusiones de este estudio son que el Ravulizumab consigue un bloqueo completo, inmediato y sostenido del complemento distal. En cuanto a la eficacia, se consiguió una respuesta completa en un 71% de los pacientes, con una rápida mejoría y normalización de la cifra de plaquetas y la mejoría también de la función renal con una disminución de las necesidades de diálisis. No se observaron efectos adversos inesperados y como conclusión global podemos decir que el Ravulizumab reduce el impacto del tratamiento con una disminución de las infusiones de mantenimiento a cada 4 u 8 semanas. Muchas gracias por su atención. A finales de 2019 en Wuhan, una ciudad de la provincia china de Hubei, se aislaba un nuevo coronavirus denominado COVID-19. Se identificó como la causa de infecciones neumónicas que cursaban con síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, por lo que pasó a denominarse SARS-CoV-2. Rápidamente provocó una pandemia de más de 35 millones de infectados con más de 1 millón de muertos. La situación actual en España contabiliza más de 83.000 infectados con más de 33.000 fallecidos. El registro COVID-19 de la CHEN de la primera oleada informa de más de 1.700 pacientes con enfermedad renal crónica infectados con una mortalidad del 26%.
siendo especialmente virulenta en los pacientes en hemodiálisis. Los datos reportados en cuanto a fracaso renal agudo indican que la mortalidad de los pacientes que requieren ingreso, ya sea en planta como en UCI, se encuentra en torno al 50% en ambos casos, confirmando el hecho de que la aparición de fracaso renal agudo es un factor de mal pronóstico vital en el curso de la COVID-19. Igualmente, la última literatura muestra cómo la aparición de fracaso renal empeora el pronóstico en términos de mortalidad, ascendiendo en los casos con síndrome de dificultad respiratoria aguda que asocian requerimiento de terapia de depuración. Ahora conocemos parte de los mecanismos usados por el virus para provocar aquí. Sobre una base de mecanismos inespecíficos típicos del paciente de UCI como la hipohipervolemia, hipoperfusión, nefrotóxicos, la PIP elevada, la insuficiencia cardíaca, se desarrollan otros específicos propios del coronavirus, como su invasión a las células del túbulo proximal y a los podocitos, ocasionando lesiones de glomerulosclerosis focal y segmentaria y lesiones de necrosis tubular aguda. Existe una activación del sistema renina-angiotensina desequilibrada que promueve la disfunción glomerular, la fibrosis, la vasoconstricción e inflamación. La activación de la cascada de coagulación produce lesiones vasculares isquémicas y de necrosis fibrinoide, y finalmente la elevación de las citoquinas también participa en la génesis del AQI. El objetivo de nuestro estudio era analizar el curso clínico de resultados de pacientes con sepsis viral por COVID-19 ingresados en las UCIs con síndrome de dificultad respiratoria aguda y fracaso renal que requiriesen técnicas de depuración renal continua, así como el estudio del papel de los filtros usados con capacidad absortiva disponibles en nuestro centro durante el pico de máxima incidencia. Era un diseño observacional, analítico, retrospectivo y unicéntrico. Los criterios de inclusión eran adultos mayores de 18 años con síndrome de dificultad respiratoria secundaria COVID-19 con ventilación mecánica invasiva, QIC-SOFA mayor de 3, aquí con tratamiento renal sustitutivo, y un periodo de inclusión del 10 al 31 de marzo. El 100% de nuestros pacientes habían recibido lopinavir, ritonavir, un 100% hidroxicloroquina, el 97% había recibido glucocorticoides y el 80% había recibido tocilizumab. Los pacientes fueron tratados mediante hemofiltración venovenosa continua y hemodiálisis venovenosa continua. Se usaron dos monitores, Multifiltrate para filtros de polisulfona AV600 y Prismaflex para filtro N69HFM100 y Oxiris filtro N69 con membrana modificada con polietilenmina con capacidad de absorción de citoquinas y endotoxinas. La dosis estándar inicial de diálisis entre 25 y 30 ml/kg por hora y nuestra anticoagulación la administramos con heparina sodical 1% prefiltro entre 200 y 500 unidades por hora. En abril la FDA autorizó el uso de membrana absortiva Oxiris para el uso del tratamiento de la infección por COVID-19. Fueron incluidos 30 pacientes de 137 ingresados en UCI durante el periodo de inclusión del 10 al 31 de marzo del 2020 con un tiempo de seguimiento medio de 42,5 días. Tuvimos una mortalidad del 50%, pero de los 15 supervivientes a los 30 días, 4 pacientes se habían sido dados de alta. Ninguno de los supervivientes requirió más terapia depurativa con recuperación de la función renal con filtrado medio de 30 ml/min. Los 15 fallecidos mantuvieron terapia de depuración en el momento de la muerte. La media de tiempo de depuración extrarrenal era de 18,5 días y la media de estancia hospitalaria hasta el fallecimiento fue de 30 días. La edad media de nuestros pacientes era de 62 años, el 70% eran varones, un 73% hipertensos, 50% dislipémicos, 43% obesos y un 20% diabéticos. Los síntomas más frecuentes en el momento del ingreso hospitalario eran la fiebre, tos, fatiga, diarrea y desaturación por debajo del 95% en el 50%. No se observaron diferencias entre las comorbilidades preexistentes ni en la presentación clínica entre los fallecidos y los supervivientes. La hipertensión arterial previa y la ausencia de aclaramiento viral a los 30 días de la hospitalización sí se asociaron de forma significativa y negativamente con la supervivencia. Con respecto a la evolución de los parámetros bioquímicos, tanto la linfopenia como la anemia, el dímero D y la PCR aumentaron progresivamente desde el ingreso, a los 7 días y a los 30 días, pero no encontramos diferencias significativas en la evolución de los parámetros analíticos entre los fallecidos y los supervivientes. 16 pacientes desarrollaron AQI oligúrico y 14 AQI no oligúrico.
En 24 pacientes se usó hemofiltración y en 6 hemodiálisis venovenoso continuo. No hubo diferencias entre la técnica elegida, ni el lugar de inserción del catéter, ni la vida media de los filtros, ya fueran Oxiris o estándar, entre los fallecidos y los supervivientes. No encontramos diferencias significativas en las comorbilidades, ni en la forma de presentación ni radiológica, ni en la mortalidad entre los grupos de pacientes a los que se les puso filtro Oxiris frente a los filtros estándar. Con respecto a la evolución de los parámetros de laboratorio a lo largo del ingreso, tampoco encontramos diferencias significativas en el recuento linfocitario, la hemoglobina, el dímero de la procalcitonina, ni la proteína C reactiva entre los usuarios de Oxiris y los de filtro estándar, con una evolución similar de los parámetros en ambos grupos, excepto un descenso de la PCR más significativo a los 7 días en el grupo de pacientes que se les puso Oxiris, que no se mantuvo a los 30 días. A los 30 días, 14 de los 15 supervivientes habían recuperado la función renal con una mediana de filtrado glomerular de 30 ml/minuto por metro cuadrado. Por tanto, concluimos que tanto la hipertensión arterial previa como la ausencia de aclaramiento viral a los 30 días se asociaron a un aumento de la mortalidad. Otros factores de riesgo establecidos en la población general, la edad, la diabetes, la obesidad, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica previa, no se asociaron con la muerte en el hospital. Los filtros con capacidad sortiva en nuestra serie no han demostrado mejorar la supervivencia con respecto a los filtros estándar y la mortalidad de los pacientes críticos con diagnóstico de estrés por SARS-CoV-2 con requerimiento de tratamiento renal sustitutivo es extremadamente elevada. Los pacientes supervivientes recuperaron gradualmente la función renal y no requirieron diálisis a largo plazo. Y finalmente quiero agradecer al Servicio de Nefrología del Marañón el esfuerzo continuo por ofrecer lo mejor a nuestros pacientes, en este caso en la lucha contra el COVID. Y como no, unas palabras de recuerdo a mi compañero y amigo Alberto Tejedor. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los ponentes, a los 5 ponentes de este primer turno de preguntas y animo a que se vayan realizando las preguntas que la audiencia quiera, ¿no? Por ahora yo no veo ninguna pregunta, ¿no? Sagrario, tú no ves, ¿no? No hay. No, pues mientras se van animando, yo, quería preguntarle a la doctora Arenas. Me parece muy interesante lo que has presentado y me llama la atención una cosa, Lola. Comentabas que por lo menos en el análisis univariante, los niveles elevados de PTH tenían un efecto protector, ¿no? Sin embargo, parece que luego fármacos que bajan la PTH podrían tener un efecto protector, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enlazar las dos cosas, ¿no? Yo lo enlazaría como que nosotros tratamos precisamente a los pacientes con PTH elevada con estos dos fármacos, con paricalcitol y con calcimiméticos. Aunque no consigamos reducir tanto la PTH como en el resto, pero son precisamente en esos pacientes en los que tratamos. Luego en el multivariante se nos cae la PTH porque parece ser que el efecto que estamos viendo realmente viene más por los fármacos que usamos que por la PTH en sí misma. Eso es lo que yo interpreto. Muy bien. Yo tenía una pregunta, Lola, que no he visto bien los niveles de vitamina B, de 25 vitamina D, no te salen significativos en la tabla, pero ¿cuál era la media o la mediana? La media era 17. 17, ¿no? La mediana era 17. Sí, te lo comento porque aquí en Córdoba, en el Instituto de Investigación, se ha hecho un estudio de suplementar, habrá escuchado las noticias, se han suplementado 25 vitamina D y la verdad han visto que era muy beneficioso y la incidencia de ingresos en UCI pues bajaba enormemente. Pero partían de unos niveles más altos, tenían una media entre 40 y 60 de 25 vitamina D. Nosotros hemos hecho el mismo estudio en el Hospital del Mar, en población general, y también nos ha dado los mismos resultados. Yo he participado en ese estudio. En la población en diálisis es que ya partimos de niveles más bajos. Luego nosotros, es decir, nos resulta muy difícil, habéis visto que han salido, los pacientes tratados con vitamina D tenían menor mortalidad, pero nos resulta muy difícil analizar calcitriol o calcifediol porque eran menor número de pacientes. El mayor número de pacientes eran pacientes tratados con paricalcitol. Entonces sí que es verdad que la vitamina D, lo que eran los valores, no tenía ninguna... En nuestra población no salía significativo,
pero el hecho de tratarlos con paricalcitrol y calcimiméticos sí que reducía esta mortalidad. Vale, muy interesante. Yo Yo- tengo otra pregunta para Gemma. Gemma, en cuanto al fármaco, que me gustaría saber tu opinión, hombre, porque son fármacos de alto impacto económico, tanto el eculizumab como el ravulizumab, pero realmente el ravulizumab, al tener una vida media más larga, la relación coste-eficiencia resultará mucho más económica en los tratamientos. ¿Qué opinas? Bueno, todavía que yo sepa no hay un precio, en nuestro país no hay un precio, no está en el proceso de aceptación. O sea, a nivel de la Unión Europea hay una primera valoración favorable al fármaco. Posiblemente pienso que habrá una serie de gastos directos que dependerán del precio del fármaco y una serie de gastos indirectos que claramente se van a minimizar, porque se van a minimizar traslados, visitas, etcétera, ¿no? Bueno, todavía no creo que está toda, pero bueno, sí que se espera que baje el impacto económico del fármaco. Lo que también se espera es que los pacientes estén mejor controlados, ¿no? Con una infusión que es cada bastante más tiempo. Y bueno, el fármaco en realidad es el mismo que tenemos, pero modificado. Y lo que se ve en este ensayo, que mañana presentaré el de los adultos, no sé por qué los han puesto en 2 sesiones diferentes. En el ensayo de los niños los resultados todavía son mejores que los de eculizumab, probablemente porque se conoce más la enfermedad, se identifican antes, etc. Pero el impacto económico esperemos que se reduzca, pero realmente todavía no lo sabemos porque que yo sepa no está. En otros países, en otros países donde los centros de infusión son centros privados, muchas veces los propietarios son hematólogos, los hospitales de día, pues una carga económica muy importante de estos fármacos no depende solo del fármaco en sí, sino de la infusión. Entonces, lógicamente esto se va a reducir. En países con un sistema como el nuestro el impacto será menor, pero bueno, yo creo que encontrarán su sitio y lo seguro que será una mejoría. Vale, gracias, Gemma. Gracias. Selene, yo quería hacerte una pregunta. Esa variación que cuentas y el aumento al final del cociente calcio-citrato, ¿podría usarse como indicación para el tratamiento con citrato potásico? Es decir, seleccionar pacientes en los que estaría indicado dar citrato potásico y otros que no. Hombre, yo creo que como podría usarse. El tema es que este estudio fue algo retrospectivo, como mencioné. Bueno, se recogieron datos retrospectivos realmente de la infancia de estos niños, que fue hace 20 años, y luego se recogieron datos de forma prospectiva en la edad adulta, es decir, se decidió coger a estos pacientes que se había visto de niños y se dijo, bueno, vamos a ver cuáles son los datos ahora mismo, en la actualidad, ahora que son adultos. Entonces, realmente, la indicación de tratamiento en su momento se hizo un poco por indicación del clínico, del nefrólogo pediátrico, del pediatra que le vio. Entonces, tampoco la indicación de citrato potásico en su momento, es decir, dependía un poco del pediatra. Ahora mismo, que nosotros los datos que tenemos ahora nos sirvan mirándolo de forma retrospectiva, que nos sirvan para decidir, yo creo que sí, viendo que la mayoría de los pacientes mantuvieron hipocitraturia a pesar de que la calciuria en orina se corrigió. Realmente pues mantuvieron la hipocitraturia y por eso continuaban con un riesgo de litiasis alto, a pesar de que el calcio se normalizara. Entonces, yo creo que sí que podría servir como una indicación, aunque son pocos pacientes, pero sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario a esto para Selene? Sí, por supuesto. De hecho, en nefrología pediátrica, muchos pacientes que tienen hipercalciuria idiopática, lo que hacemos es hacer una intervención dietética y activar el consumo de citrato. Y sí que es verdad que utilizamos el índice calcio-citrato en orina y muchos pacientes no los tratamos porque ya sabéis que los suplementos de citrato saben malísimos. Y hay un porcentaje de pacientes que aumentando la ingesta se normaliza este índice, o sea que
que sí que lo hacemos así. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para algo más, Fernando? ¿O una preguntilla? Sí, tenemos tiempo todavía para alguna pregunta. Le quería preguntar a Rosa sobre su comunicación en cuanto a la terapia de reemplazo renal en los pacientes que tuvisteis COVID, porque vosotros en el Gregorio Marañón decidís la técnica en la UCI, ¿no? Que vosotros pautáis continua o intermitente. ¿Qué criterio os hizo que la mayoría hicisteis continua? ¿Estaban muy inestables? Claro, estaban todos inestables. Ya, Estaban todos intubados, eran todos pacientes de UCI, de las diferentes 7 UCIs que se abrieron, y eran todos pacientes inestables. O sea, no se podía hacer. Eran todos inestables, estaban todos intubados. Y bueno, no teníamos otra, nosotros ahí no tenemos toma de agua para poder hacer diálisis intermitente, aún así eran pacientes que estaban muy malitos. Entonces, hacer terapia continua. Claro. Sí, está claro que la terapia continua. Yo te quería, Jorge, una última pregunta, yo creo, que tenemos todavía un minuto. Parece que iniciáis con dosis muy bajas de tecalcetide y se tarda un tiempo prolongado en controlar la PTH. A la vista de eso, habéis modificado el inicio con dosis más altas o seguís con el mismo protocolo? De momento seguimos con el mismo protocolo. Iniciamos con 5. Es verdad que ahora no tardamos tanto en aumentar la dosis porque inicialmente, hasta que no pasaba al menos 4 semanas, no modificábamos la dosis. Pero en principio seguimos la misma pauta. Vale, perfecto. Vale, pues yo creo que podemos pasar a la siguiente tanda de preguntas. Muchas gracias a los 5 ponentes por las excelentes presentaciones, ajustarse al tiempo. Y pasamos a la siguiente tanda de 4 presentaciones. Buenas tardes, mi nombre es Marc Chipey y trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona. Nos gustaría presentaros este proyecto que estamos llevando a cabo en conjunto con diversas empresas y universidades europeas. Es un proyecto de colaboración que consiste en la creación de un consorcio llamado SICADISENS, que tiene como principal objetivo desarrollar herramientas y plataformas tecnológicas que faciliten a los pacientes con enfermedad renal crónica a mejorar su calidad de vida y a proporcionarles un mayor control de su enfermedad. Este proyecto está financiado por la iniciativa europea IT Health. A modo de introducción, recordar la elevada prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica, de los cuales 30% padecen un estadio avanzado de la enfermedad. Una de las complicaciones más conocidas en estos pacientes son los trastornos de los niveles de potasio, que no se limitan a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, sino también a aquellos con otras comorbilidades, especialmente patología cardíaca. Además, muchos de los tratamientos que usamos en estos pacientes tienen una influencia no desdeñable sobre los niveles de potasio, que hacen que en ciertas situaciones se requiera de una vigilancia más estrecha, aumentando la carga de la enfermedad. SICADISENS pretende ante este problema como primer objetivo desarrollar herramientas y plataformas tecnológicas que faciliten el bienestar de estos pacientes, mejoren la percepción y el manejo de la enfermedad, disminuyan el impacto de las complicaciones y como consecuencia permitan en cierto modo retrasar la progresión de la enfermedad. Este objetivo se concreta en desarrollar un dispositivo de diagnóstico médico que permita la monitorización de biomarcadores relevantes, en este caso el potasio, fuera del ámbito hospitalario, mediante sensores basados en papel que permitan una medición por sangre capilar, así como herramientas de software complementarias al dispositivo, que permitan conectar al paciente con los profesionales de la salud. SICADISENS nació hace poco más de un año y está compuesto por las distintas entidades que ven a continuación, coordinadas por Renalize, que dispone de la tecnología necesaria para desarrollar este proyecto, y el Hospital Clínic como centro clínico que lidera el proyecto. Genesis Biomed se encarga de los aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto, la Universidad de Barcelona de los aspectos de diseño del dispositivo, la Universidad Politécnica de Madrid y Madopa se centran más en los aspectos de usabilidad y finalmente Eurecat en todos los aspectos de fabricación y de software. La tecnología propuesta se basa en una prueba piloto realizada por los mismos promotores del estudio en nuestro centro y publicada en la revista Nefrología hace un año, en la que se validaron unos sensores en los que se observó una buena correlación entre la sangre venosa medida por el dispositivo comparada con la sangre venosa medida por las técnicas de laboratorio convencional. Este es el planning de desarrollo del proyecto.
Actualmente estamos en la fase más avanzada, focalizada en el ensayo clínico. Durante estos meses previos, y a pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia, hemos trabajado en el desarrollo del dispositivo, el desarrollo de los sensores, su validación in vitro, así como el desarrollo del software necesario tanto mediante el desarrollo de una app donde pueden volcarse los resultados, como toda la tecnología del dispositivo. Paralelamente, ha existido una interacción constante con pacientes, sociedades, personal sanitario y entidades regulatorias de cara a mejorar la usabilidad del dispositivo y garantizar su posterior comercialización en caso que validemos los resultados. Este es el principio que guía el proyecto: desarrollar mediante sensores de papel dispositivos simples, mínimamente invasivos, que permitan la determinación capilar de potasio y en un segundo paso de creatinina, en un uso tanto doméstico como en la cabecera del paciente, de modo similar a un glucómetro, y conectado a un dispositivo inalámbrico que permita la interacción médico-paciente. Estos son los dos dispositivos que se han desarrollado, ambos con la misma tecnología pero diferente diseño, el primero pensado para un uso hospitalario a modo de point of care y el segundo para un uso domiciliario, ambos para medición con sangre capilar. Ambos dispositivos tienen la misma finalidad, pero están orientados a poblaciones distintas. La validación de la tecnología, sin embargo, es la misma y este es el propósito de este proyecto. Muy brevemente, actualmente ya se han completado los procesos de fabricación de las membranas de los sensores con la tecnología diseñada y proporcionada por Renalize, en un sistema basado en la potenciometría, así como también el diseño de la electrónica y su encaje con el diseño del dispositivo, de acuerdo con el feedback proporcionado por los pacientes y el personal sanitario. Además, se ha finalizado el desarrollo de la app que permite la integración de los datos, así como la conexión con el personal sanitario. Esto implica realmente un enorme esfuerzo por parte de los sistemas de regulación de la información clínica del paciente, de cara a garantizar la seguridad de los datos clínicos con los que trabajamos y también en vistas a una futura comercialización. Después de diseñar el software y el dispositivo, actualmente estamos trabajando en el desarrollo del ensayo clínico, aprobado por el Comité de Ética de nuestro hospital, de cara a poder validar la tecnología y la usabilidad del dispositivo. El ensayo clínico consta de 3 partes. La fase A tiene como objetivo la validación de la tecnología mediante la comparación en distintos pacientes de diversas áreas de nefrología de la sangre venosa, medida por técnicas convencionales, con la sangre capilar medida con el dispositivo. Ahí incluimos pacientes de hemodiálisis, trasplante renal, diálisis peritoneal, nefrología clínica y también gente sana. El total de sujetos más o menos se estiman 250 en esta fase. La fase B del ensayo va dirigida a validar la usabilidad del dispositivo mediante la realización de simulaciones clínicas en Living Labs, tanto con pacientes como con personal sanitario, y mediante el análisis con diversos tests específicos. Finalmente, la fase C permite un seguimiento longitudinal de un grupo de pacientes seleccionados en quienes se valora los beneficios reportados del uso del dispositivo ambulatoriamente. Estas son unas imágenes de la fase A realizadas por la enfermera integrada en el consorcio para el desarrollo del proyecto. A modo de conclusión, el proyecto SICA-DISENS básicamente busca aumentar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica a través de diagnósticos tempranos, proporcionar un monitoreo en tiempo real de la enfermedad y, en cierta manera, poder personalizar las terapias. Obviamente esto implica la colaboración de distintas áreas de conocimiento y recursos, tanto médicos, tecnológicos, educativos y empresariales, así como herramientas de gestión. Nuevamente agradecer a IT Health su colaboración en el proyecto. Esperamos poder seguir trabajando con la misma intensidad este año entrante, a pesar de las dificultades que puede haber por la pandemia, y poder presentar, tal como tenemos previsto en 2021, los resultados obtenidos del ensayo clínico. Muchísimas gracias. Agradecemos al Congreso de la Sociedad y al Comité Científico que han aceptado presentar un proyecto que un poco va más allá de lo que hacemos normalmente, que es un poco implicar a los pacientes en la toma de decisiones y sobre todo intentar establecer si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en la racionalidad. Y un aspecto que ha sido importantísimo ha sido durante la pandemia, en los cuales hemos identificado de si realmente hemos estado muy alejados de nuestros pacientes y si todo el gran esfuerzo que hemos estado haciendo durante toda la pandemia han sido en la dirección que ellos querían. Es un proyecto que está liderado por la doctora Vallés y el doctor Escarrabil, que en principio no ha podido y me ha pedido un poco que presentara yo este proyecto en el cual he participado de una manera muy activa.
Sobre todo lo que hemos visto es que durante el episodio del COVID, los episodios existenciales, hemos estado preocupados sobre todo la atención del paciente agudo, poniendo en riesgo qué pasará con ese paciente crónico. De hecho, muchos de los médicos, muchos de nosotros incluso hemos estado participando dentro de los servicios de medicina interna, ¿no? Y esto y es muy importante porque el perfil del paciente trasplantado a un paciente crónico nos hemos encontrado una disyuntiva si por ser inmunodeprimido era un grupo de riesgo, por una parte que eso, aunque no todos los pacientes fueron considerados, o por lo menos en nuestro centro, como esos pacientes realmente de riesgo, y sobre todo porque unas costumbres que vienen padeciendo y que vienen un poco a ser un poco lo que se necesitaba dentro de este confinamiento. Podemos ver que ha habido unas tasas de mortalidad de los diferentes que ha sido muy parecida, quizás en estos dos centros del medio un poco más alta, pero también porque la edad era mayor que realmente en aquellas poblaciones de riesgo. Las medidas hasta ahora más importantes y las que más han tenido impacto dentro de la epidemia ha sido la del confinamiento, y es un tema reiterado. Probablemente haya grupos que sean más escépticos, pero yo creo que el gran éxito un poco de controlar la epidemia o de la pandemia durante los meses gordos fue el confinamiento. Ahora probablemente a lo mejor ya no tenga tanta repercusión como tuvo entonces, ¿no? Y sobre todo es muy importante incorporar la experiencia del paciente. La experiencia del paciente viene a ser el tercer pilar de cualquier programa de calidad, en lo cual nosotros, cuando nos centramos en la atención médica, consideramos que lo más importante es la seguridad y la eficiencia, para que con esto nos daría una calidad, pero la experiencia del paciente viene a ser la tercera pata de todo lo que es los pilares de lo que entendemos por la calidad. Con ello, en la hipótesis y objetivo intentamos identificar, medio de la experiencia del paciente, el impacto que ha tenido el confinamiento entre los especializados y un poco también la implementación de la tecnología, conocer de una manera qué preocupación han tenido que dar, qué manera han afrontado los pacientes el confinamiento, qué impacto han tenido en su vida diaria, y conocer qué necesidades existenciales no han estado cubiertas durante este tiempo, y por supuesto, entendiendo a los pacientes y sociedades, mejoraremos en nuestra actividad médica. Para ello son 3 fases. Una primera fase con los grupos focales, en los cuales hicimos videollamada con estos pacientes a través del Zoom, nos estuvimos conectando con un total de pacientes, como veremos ahora, para luego más tarde crear con todos los inputs y lo que extraímos de esos grupos focales una encuesta, que la validamos con una encuesta inglesa, y que fue mandada a un total de más de 1.500 pacientes. Respecto al grupo confocal, que participamos el doctor Oppenheimer y yo, junto con la doctora Valles y la doctora Carravil, que el doctor Carravil fue un poco el que lideró por una persona externa a lo que es la unidad de trasplante. Se hicieron por videoconferencia, en principio en pacientes que estuvieran estables y que estuvieran confinados en su domicilio, en el informe normal. Todo lo que ellos dijeron se hizo una transcripción literal por medio de un software, que no entraré debido a que es una cosa muy tecnológica, y lo que hicieron es que todos estos conceptos se agruparon en categorías y se sintetizaron en metacategorías, como veremos ahora. Luego se les dio una infografía de las conclusiones. Un aspecto muy importante es que ellos tengan una consecuencia, algo de lo que han participado. Ya digo que de esto se mandó, luego posteriormente se hizo una encuesta con estos elementos, se dieron a 1.528 pacientes, de los cuales respondieron un 63%, cerca de 1.000, y se comparó con un estudio publicado muy parecido al nuestro por resultado inglés. Dentro de grupos confocales, la mayoría eran hombres, una edad entre 40 y 70 años, y un tiempo de trasplante de los 3 meses a los 5 años, y se identificaron 115 conceptos que se pudieron agrupar en categorías y metacategorías. Por tema de tiempo explicaré las metacategorías. La primera es el contacto con los profesionales, que para ellos fue un 12% de importancia. La posibilidad de tener un contacto directo con los profesionales, conocimiento de la seguridad del acceso al hospital, y una cosa que vamos viendo. Ya veréis que algunos de los aspectos realmente son entendibles y todos los tenemos, pero dichos por los pacientes tienen todavía mucho más reconocimiento. El escaso papel de la atención primaria, y en situaciones estables que se vieron con pocas necesidades asistenciales durante este tiempo. Aquí vemos la necesidad de contacto con los diferentes profesionales. La mayoría no necesitó ningún tipo de contacto, cercano a un 50%. Los que necesitaron con el teléfono le fue exacto, y solo un 8% requisieron una visita del profesional a nivel asistencial. Más o menos hicieron los controles médicos pues solo en un 42%, muchos de ellos debido a que tampoco fue un largo periodo de tiempo, no hizo falta hacer ningún concreto, y todos ellos tomaron la medicación a pesar de esto. La segunda metacategoría es el impacto del confinamiento, para ellos fue un 19%.
que como podemos ver, y luego lo reagrupamos dentro de la categoría. Para ellos lo más importante del confinamiento es el estado de ánimo y las preocupaciones. Una cosa nos contaba muy importante es que están más preocupados no por ellos, sobre todo la gente joven, sino por sus padres. O por gente mayor que pudieran tener y que incluso puede que no estuvieran enfermos, pero ellos lo veían como que ellos no realmente estaban bien y les daba miedo lo que le pudiera pasar a ellos. El tema de rutinas y teletrabajo, pues fue para ellos un impacto que pudo tener en estos. Poco impacto del confinamiento en sí, ya digo que son pacientes que ya están considerados, lo que pasa es que veían que estar confinado estando sano era diferente estando enfermo, pero para ellos no fue un gran reto. Muy importante la información, el contacto social y menos la actividad física. Aquí podemos ver dentro de la encuesta y comparado con el grupo inglés, vemos que en este caso la voluntad de confinarse solo fue mayor a nivel de inglés que a nivel de nuestro centro. Fue un poco más por las directrices y las medidas de aislamiento social pues las tomamos más aquí que en Inglaterra, ¿no? El impacto de conocimiento, sobre todo el impacto tuvo en la relación social con la familia. Y los cambios que hubo en el confinamiento, realmente en nuestro centro, ni a nivel de familia, relaciones familiares, no hubo unos grandes cambios diferente al grupo inglés. Como tercera categoría es el papel de la tecnología, que para ellos fue un poco lo más importante de su agrupación de los conceptos de metodología. La tecnología no sustituye todas las presenciales, ellos sí que ven una cosa positiva, pero realmente no va a sustituir y por lo menos alguna presencial sí que les gustaría hacer. La videollamada mejor que la telefónica, que esto necesita un sistema tecnológico que no siempre se contar, y es muy importante también en determinados conceptos, no para hacer una visita como tal, sino por ejemplo para hablar de nutrición, de educación y todo eso, las videoconferencias grupales lo verían como algo interesado. Con lo cual, dentro de estas tres metacategorías de los conceptos, vemos que para ellos lo más importante es la implementación de la tecnología, en menos medida el confinamiento y en tercero el contacto con el profesional. Con todo ello podemos resumir que los pacientes trasplantados tienen un acceso fácil normalmente a los profesionales de la información del centro, que el confinamiento en sí mismo tendría poco impacto en estos pacientes, sobre todo los pacientes que están estables, que la tecnología tiene un papel clave y si hubiera más confinamientos se tiene que potenciar, y que estos aprendizajes nos pueden llevar a cambiar profundamente la manera de relacionarse los pacientes con los diferentes profesionales, con lo cual la metodología de experiencia del paciente nos sirve muy útil para conocer realmente los padecimientos de los pacientes y sobre todo en momentos límites como demuestra esta pandemia por el coronavirus. Y muchas gracias. Buenas tardes, soy Carola Arcal del Hospital de Igualada y voy a hablar del impacto del COVID-19 en los pacientes en hemodiálisis de la conca de Òdena. Los datos que voy a presentar fueron recogidos desde el inicio del brote hasta fin de mayo de 2020. Como sabéis, en diciembre del 19 apareció un brote epidémico de neumonía atípica de causa desconocida en Wuhan. El 7 de enero se aisló el SARS-CoV-2 y se secuencia el genoma. Y el 31 de enero tenemos el primer caso reconocido en España, que era un alemán en la isla de La Gomera. El 9 de marzo se identifica el primer caso en el Hospital de Igualada y el 11 de marzo la OMS reconoce el estado de pandemia, ya que había casos ya en más de 100 países. Como os acabo de decir, el 9 de marzo tuvimos el primer caso y una semana más tarde ya teníamos más de 150 casos y la Consejería de Salud había confinado los 4 municipios de la conca de Òdena. A finales de marzo, la mortalidad en la conca era 10 veces superior a la media española y a la media catalana, como veis en la última flecha. Estos son los datos del Hospital de Igualada, un hospital de 196 camas, donde se diagnosticaron 1.034 casos. 790 eran pacientes y 244 era personal sanitario, lo que significaba casi un 30% de nuestro personal. De los pacientes infectados, el 5% ingresaron en UCI y murieron un 14,5%. Hay que destacar que el 70% de diagnósticos y de muertes, tanto en el hospital como en la unidad de diálisis, ocurrieron durante las 4 primeras semanas del brote, cuando desconocíamos a qué nos enfrentábamos y no teníamos protocolos adecuados a nuestra realidad, y además el contagio intrahospitalario tenía un papel muy importante en la expansión de casos. Los pacientes en hemodiálisis son un grupo de riesgo muy elevado para la COVID-19 por varias razones. Son pacientes inmunodeprimidos ya de base,
Son pacientes añosos y con mucha comorbilidad cardiovascular, ambos factores de riesgo de mal pronóstico para la COVID-19. Además, acuden regularmente al centro de diálisis o al hospital, donde entran en contacto con otros pacientes potencialmente contagiosos. En este contexto, la necesidad de protocolos en base a toda la evidencia posible juega un papel muy importante en la toma de decisiones para este grupo de pacientes. Aquí a la derecha aparecen los datos de nuestra unidad de diálisis. A principios de marzo teníamos 90 pacientes prevalentes con una edad media de 72 años, 34 de los cuales se infectaron, o sea, un 38%. Detectamos que eran positivos ya sea por PCR o por serología, y en la gran mayoría de casos no había un contacto conocido fuera del hospital. De los pacientes positivos, el 71% ingresaron en el hospital y solo una paciente ingresó en UCI, donde murió a los pocos días por limitación del esfuerzo terapéutico. De los pacientes infectados, 11 murieron, con una mortalidad del 31%. Y además hubo 2 muertes a domicilio durante los primeros días, sin una PCR ni una autopsia para COVID-19, pero que creemos que estaban relacionados con esta enfermedad. Esta diapositiva es un resumen de los datos recogidos de nuestros pacientes. La edad media de los infectados era de 73 años y llevaban una media de tiempo en diálisis de 3,3 años. La mayoría de nuestros pacientes tuvieron clínica respiratoria, con un 56% de neumonía y hasta un 20% de asintomáticos. Las manifestaciones clínicas duraron una media de 8 días, aunque la PCR persistió positiva una media de 24 días, que en algunos casos fue casi de 3 meses. El tratamiento que recibieron fue básicamente caletra, hidroxicloroquina y antibióticos, y ninguno de ellos recibió ni tocilizumab ni remdesivir, que en aquel momento no constaban en nuestros protocolos. En la columna de la derecha veis los pacientes que fallecieron, que eran más diabéticos, más hipertensos, llevaban más tiempo en diálisis, tuvieron más neumonía, más linfopenia y menos síntomas digestivos. Estas 2 tablas muestran la mortalidad por COVID por edades, la de la izquierda en población general en España, que es de un 8%, y la de la derecha en nuestros pacientes de Igualada en hemodiálisis, que es de un 32%. Si bien se trata de 2 grupos poco comparables, llama la atención la elevada mortalidad de los pacientes dialíticos, especialmente en el grupo de 50 a 69 años, donde esta es 10 veces superior a la de la población general en España. Por último, hemos querido comparar nuestros datos con los reportados en el centro de diálisis de Brescia, donde también había un brote endémico muy importante. Vemos que en Igualada tuvimos más del doble de pacientes contagiados por COVID-19 que ellos, pero una mortalidad bastante similar. Y si bien nuestra mortalidad es más elevada que la reportada en el registro SEN, tampoco es mucho más elevada. Las conclusiones que hemos sacado de todo esto es que necesitamos protocolos adaptados a nuestra realidad y a nuestros pacientes, conocer a qué nos enfrentamos, trabajar en equipo y reaccionar rápido. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Maite Padrón, adjunta del Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario de Toledo, y yo vengo a hablar del papel de la plasmaféresis en la macroglobulinemia de Waldenström y la experiencia en nuestro centro. Fue descrita por primera vez en 1944 por Jan Gustav Waldenström, un médico sueco, y es una neoplasia caracterizada por una proliferación monoclonal de linfocitos B que va a infiltrar la médula y los órganos linfoides y que tiene capacidad de sintetizar y segregar cantidades elevadas de IgM monoclonal. Es una enfermedad más frecuente en varones y su incidencia en España es de 3,1 casos por millón de habitantes y años. La media de edad al diagnóstico van a ser los 70 años. El diagnóstico se va a confirmar mediante el hallazgo de la gamapatía monoclonal IgM en el suero y con una biopsia de médula ósea en la que se va a objetivar una infiltración por células linfoplasmocíticas de carácter clonal mayor o igual al 10%. Es una enfermedad con un curso crónico y una evolución insidiosa que puede permanecer asintomática durante años. Cuando aparecen síntomas, estos pueden ser, por un lado, secundarios a la invasión medular y a la proliferación tumoral, como por ejemplo la fatiga, secundaria a la anemia, que va a ser el síntoma más habitual, así como la hepatosplenomegalia o la hemorragia buconasal. También pueden aparecer síntomas secundarios a la crioglobulinemia, como la púrpura vascular y la necrosis sacra, y manifestaciones clínicas relacionadas con el síndrome de hiperviscosidad, del que hablaremos a continuación,
Manifestaciones neurológicas y oculares son muy frecuentes, como por ejemplo la cefalea, el vértigo y la somnolencia. También en el fondo de ojo se pueden observar imágenes vasculares con dilataciones y hemorragias, incluso desprendimiento de retina. En el contexto de este síndrome también podemos encontrar manifestaciones cardíacas como la insuficiencia cardíaca, sobre todo en ancianos por sobreexpansión del volumen plasmático, y también manifestaciones hemorrágicas por éstasis sanguínea y de lesión de los capilares, más graves cuando lógicamente hay trombopenia o coagulopatía. El síndrome de hiperviscosidad, este aumento de la viscosidad sanguínea, se va a considerar una emergencia médica y va a ocurrir en el 30% de los pacientes. Se debe, por un lado, a la configuración pentamérica de las moléculas IgM, que va a aumentar la viscosidad del suero, y por otro lado va a depender mucho de la carga de proteína IgM. Los niveles altos de esta proteína se asocian no solo con las manifestaciones clínicas, sino también con el pronóstico de la enfermedad, definiéndose en ocasiones el umbral sintomático a partir de los 4 gramos decilitro. A día de hoy es una enfermedad incurable con los tratamientos actuales, así que la meta del tratamiento va a ser un poco el control de los síntomas y la prevención del fracaso orgánico con la intención de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hay formas incipientes o sintomáticas que no van a requerir tratamiento médico y únicamente van a necesitar observación y seguimiento, y hay otras formas sintomáticas que, si bien es cierto que no hay una terapia estándar definida, sí que existe un gran arsenal terapéutico, como por ejemplo el rituximab o el bortezomib, que se emplea en estos casos. Lo que quiero dejar recalcado con este esquema es que la plasmaféresis está indicada en aquellos pacientes con síndrome de hiperviscosidad. A día de hoy, estas directrices se encuentran recogidas en la 8ª edición de la Guía de la Sociedad Americana de Aféresis, publicadas en el 2019, que concluyen que la plasmaféresis es terapia de primera línea en 2 situaciones relacionadas con la enfermedad. La primera en el síndrome de hiperviscosidad, con una categoría 1 de la ASFA, y la segunda como profilaxis del tratamiento con rituximab, para prevenir el rebote transitorio de IgM en pacientes con niveles de IgM por encima de los 4 gramos decilitro. Se ha visto que el único tratamiento efectivo para el síndrome de hiperviscosidad es eliminar esta sobrecarga de IgM de la circulación. Esta proteína IgM, debido a su tamaño molecular, se encuentra sobre todo en el espacio intravascular, lo que hace posible que sea fácil eliminarla con la plasmaféresis, siendo lo normal que solo se requiera entre 1 y 2 sesiones para obtener una buena respuesta. Una vez que se completa el tratamiento con plasmaféresis, lógicamente, los pacientes tienen que iniciar terapia para controlar el clon maligno. Vamos a hablar ahora de la experiencia en nuestro centro. Recogimos pacientes con el diagnóstico de Waldenström en seguimiento por hematología desde octubre de 2008, momento en el que se implantó la plasmaféresis en nuestro centro, hasta marzo de 2020. Recogimos a aquellos pacientes que a lo largo de su evolución habían precisado tratamiento con plasmaféresis, ya fuese con fines terapéuticos como con fines profilácticos previos a la administración de rituximab. Recogimos un total de 12 pacientes con un total de 36 plasmaféresis realizadas. En 3 de estos 12 pacientes se precisó tratamiento con plasmaféresis en 2 momentos diferentes de la evolución de su enfermedad, siendo 15 el global de las indicaciones. Se realizó plasmaféresis por filtración transmembrana con plasmafiltros de alta permeabilidad. En cuanto al líquido de reposición utilizado fue mayoritariamente albúmina, aunque lógicamente se valoraban las necesidades y se individualizaba en cada paciente. El volumen de recambio plasmático promedio fue de 3,5 litros. De los 12 pacientes, prácticamente el 60% eran varones y la media de edad en el momento del diagnóstico de la enfermedad fue de 64 años, realizándose por primera vez tratamiento con plasmaféresis con una media de edad de 66 años. En el 100% de los casos, el acceso vascular fue un catéter femoral temporal con un flujo medio de 150 mililitros al minuto. No existieron complicaciones graves en relación con la canalización del acceso vascular. En la mayoría de los casos se realizaron 2 sesiones de plasmaféresis en días consecutivos. Un paciente recibió 4 sesiones en días consecutivos y otro paciente recibió un total de 6 sesiones a lo largo de 3 semanas. Las complicaciones relacionadas con la técnica fueron escasas y de carácter leve, siendo principalmente la hipotensión y la hipocalcemia. De los 12 pacientes, en 9 la indicación de la plasmaféresis fue con finalidad terapéutica en el contexto de un síndrome de hiperviscosidad. De estos 9 pacientes, la respuesta de 8 fue muy buena, con una clara mejoría sintomática. Sin embargo, en un paciente la respuesta fue prácticamente nula, a pesar de intensificar las sesiones. Se realizó inicialmente 2 sesiones consecutivas sin respuesta, realizándose un total de 4 sesiones más a lo largo de las 3 semanas siguientes, con una mala evolución clínica, progresión de la enfermedad y finalmente éxitus del paciente por complicaciones secundarias. Se compararon además de manera retrospectiva los niveles de IgM sérica y el pico monoclonal
previo a la realización de plasmaféresis y posterior a la misma. Vemos como hay una reducción estadísticamente significativa, prácticamente del 50%, tanto de la IgM sérica como del pico monoclonal tras el tratamiento con plasmaféresis. A modo de resumen, la plasmaféresis es una técnica fundamental de cara al tratamiento y pronóstico de los pacientes con síndrome de hiperviscosidad. En nuestra cohorte, características como la edad de presentación y el sexo se asemejan a lo descrito en la población europea. La plasmaféresis reduce los niveles de IgM y se asocia con una disminución en la viscosidad sérica, un aumento del flujo sanguíneo capilar y una mejoría de las manifestaciones clínicas, y la incidencia de complicaciones fueron leves y no se documentó ninguna de carácter grave. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias a los 4 ponentes por sus brillantes comunicaciones. Vamos a comenzar el turno de preguntas. Creo que en el chat no hay ninguna. Empezamos nosotros, Fernando, si tú tienes alguna. O yo empiezo. Como quieras. Bueno, a mí me gustaría preguntarle un poco, sobre todo a los 2 primeros ponentes. Parece, bueno, que estamos encaminándonos hacia la videoconferencia y hacia la relación más virtual con el paciente, ¿no? Eso, en nuestros enfermos que son muy crónicos y en las circunstancias actuales, yo creo que es una cosa con gran utilidad, pero ¿le veis una traslación a una situación normal y al paciente menos crónico, al paciente que conocemos mucho menos? Marc, ¿empieza? Sin duda. De hecho, o sea, este proyecto se inició antes de la pandemia, sin tener en cuenta los efectos que ahora con la pandemia desde luego tiene mucho más sentido, pero el objetivo no era independiente de la pandemia, era facilitar al paciente poder monitorizar, igual que hacemos con muchos parámetros, por ejemplo la glucosa, pues parámetros renales, ¿no? Hemos empezado con el potasio y la creatinina, y no solo en ámbito domiciliario también, sino también pues poder disponer de estas herramientas en el hospital y tener accesible este tipo de medición de una manera mucho más sencilla que tener que hacer una extracción venosa y mandarla al laboratorio. Yo creo que una de las cosas que hemos hecho en esta pandemia es que la decisión ha sido totalmente nuestra porque no podíamos hacerla de otra manera, ¿no? La pregunta es ¿qué se ha realizado si los pacientes esto lo ven bien? Y lo ven bien, con lo cual ellos han estado de acuerdo porque sostenían de que era una situación de máxima urgencia, pero ahora que ya estamos un poco, bueno, ahora ya no, pero el tiempo que hemos estado recuperando un poco la normalidad, los pacientes han querido seguir manifestando esta asistencia, con lo cual es una cosa de presente y futuro. Yo creo que lo importante, esto ya de antes se estaba planteando. De hecho, nosotros en el hospital ya tenemos desarrollado de hace tiempo un sistema de videollamadas para poder contactar, que hemos tenido que correr para aplicarlo, porque muchos pacientes, nuestros pacientes crónicos, no todos tienen que venir y tienen una urgencia de enfermedad, como bien has dicho, sino que muchos de ellos vienen muy poco al año y realmente esos son los que se van a beneficiar. Y luego hay una cosa muy importante, que tenemos que conocer primero de antemano si el perfil del paciente es el ideal para realizar estas tecnologías, porque desgraciadamente no todos van a poder estar accesibles ni van a poder entender esta metodología. Marc, me gustaría hacerte una puntualización porque la verdad que la plataforma me parece muy interesante, pero no solo para monitorizar la enfermedad renal crónica, sino para establecer diagnósticos tempranos de pacientes con riesgo desde primaria, poderle hacer una determinación y no sé si eso lo habéis considerado, en pacientes que no se lleven a los servicios de nefrología en sí, sino en pacientes de atención primaria. Sin duda, atención primaria y también pacientes cardiológicos que llevan muchos de ellos llevan tratamiento con doble bloqueo, sobre todo. Es una población enorme donde se puede controlar todos estos parámetros, sin duda. Muy bien. Carola, con una reflexión, comentario, como quieras llamarlo, ¿no? Sí es verdad que llegó ahí un momento en que sin saber ni por qué ni de dónde nos venía, hubo una serie de zonas a las que nos cayó de encima una cosa tremenda, ¿no? Y cuando tú te pones luego a reflexionar un poco, y nosotros en Madrid que vivimos esa situación de forma dramática, te das cuenta que no sabes por qué ha habido en el mismo o en zonas muy parecidas sitios que han ido muy bien y sitios que han ido muy mal, ¿no? Dices, yo he hecho lo mismo que todos los demás. A la larga, y ahora que vosotros parece que en esta segunda ola, en cambio, estáis muy
muy bien, ¿no? Por lo que he visto no tenéis ese pico de casos que aparecen en otros casos. ¿Tú crees que hay algo distinto de lo que se hizo en su momento a lo que habéis hecho ahora? Para que no... Porque mi experiencia es que no. Es decir, nosotros hicimos lo mismo al principio que ahora y la evolución ha sido completamente distinta, ¿no? De todos los hospitales lo hemos hecho diferente en la primera y en la segunda ola, ¿no? Por lo menos nosotros al principio es que nosotros y todo el mundo diría, no sabíamos de qué iba la cosa, ¿no? Un paciente que tenía fiebre, eran unos monocultivos de un antibiótico empírico y ya veremos, ¿no? Y ahora es mucho más precavido y sobre todo, vaya, en nuestro caso es que fue una infección nosocomial y enseguida en el hospital COVID y bueno, todos estábamos contagiados. Entonces ahora, y al principio para tener una PCR tardábamos por lo menos 5 días, ¿no? Ahora PCR rápida 1 hora y PCR cada semana todo el mundo. Esto cambia muchísimo las cosas, ¿no? ¿Por qué nosotros y en otro sitio? Yo creo que es que porque el hospital empezó a infectarse rápido y tardamos mucho tiempo en tener un protocolo un poco bien hecho y en saber de qué iban las cosas y ya era tarde, ¿no? Siempre íbamos tarde. Cuando teníamos el 30% del personal de baja, y esto el que sabíamos, porque el resto igual trabajaba siendo positivo, ¿no? Entonces fue como todo muy tarde y ahora claro, es otra dimensión. Carola, mira, una duda, yo soy de Córdoba, del Hospital Reina Sofía de Córdoba y en la anterior ola casi no nos enteramos, pero ahora estamos teniendo un montón de ingresos, entonces para que me sirva de aprendizaje, ¿vosotros en la unidad de diálisis tenéis sala de aislamiento para los pacientes positivos? Sí, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte de 5 turnos que tenemos 2 con pacientes virus B positivos aislados. Entonces, el resto se pueden usar como sala de aislados COVID positivo. Hubo un tiempo que la sala de COVID era la sala general, porque eran los más. Claro, entonces era un turno de la sala general y el turno COVID. Ahí se desinfectaba bien el día que teníamos solo 2 turnos y por la tarde era COVID negativo, ¿no? Esto, bueno, cada día cambiaba. Pero ahora lo que hacemos, aparte de PCR semanal a los que tienen IgG negativa, los que tienen IgG positiva no se hace una PCR semanal, pero los otros sí. Y ya hemos detectado 2 asintomáticos. Estos se van donde ya no los virus B, en turno que no hay virus B. Que no hay. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Maite, un comentario. Me ha parecido ver que teníais pacientes que la plasmaféresis le hacía hematología y otros que la hacíais vosotros, ¿no? ¿Había algún motivo? No. A lo mejor se ha entendido mal. Sí, la plasmaféresis siempre la hacíamos nosotros. El paciente le seguía hematología y la indicación era del hematólogo, pero la plasmaféresis la realizamos siempre nosotros, sí. Siempre vosotros, ¿no? Porque usan técnicas distintas los hematólogos a las que usamos nosotros, ¿no? Eso es, sí. Los hematólogos en nuestro centro no hacen plasmaféresis, somos nosotros. Ajá. Vale. Muy bien. Muy bien. Pues yo creo que sigue sin haber ninguna pregunta en el, no hay ninguna. En el chat. Así que si queréis, yo creo que vamos en hora, pasamos a la siguiente tanda de preguntas. ¿Te parece, Sagrario? Sí, pasamos al tercer bloque ya, sí. Pues bien, muchas gracias a todos. Gracias. Hola, soy Elena Jiménez Víbora, nefróloga del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y voy a presentar la comunicación oral titulada Plasmaféresis, nuestra experiencia hospitalaria. A modo de recordatorio, comentar que la féresis es una técnica extracorpórea cuya finalidad es la extracción y eliminación de la sangre de aquellos componentes considerados responsables de una determinada enfermedad o bien de sus manifestaciones clínicas. El procedimiento más usado es la plasmaféresis. Con este procedimiento eliminamos de la sangre esos componentes nocivos mediante la extracción del plasma y sustituyéndolo por plasma fresco o albúmina. Como todos sabemos, no todos los servicios de nefrología tienen incluida en su cartera de servicios esta técnica. Por ello, nos planteamos como objetivo de nuestro trabajo, en primer lugar, analizar la situación actual en 3 hospitales no relacionados entre sí y, en segundo lugar, exponer nuestra experiencia en la técnica de plasmaféresis. Para realizar nuestro trabajo hicimos un análisis descriptivo de las plasmaféresis realizadas durante el año 2019 en 3 hospitales de nuestro país
que fueron el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, el Hospital Universitario de Áraba de Vitoria y el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Las indicaciones se basaron en las categorías y grados de recomendación de la guía AFA 2016, ya que la guía del 2019 se publicó a finales de ese año. El número total de pacientes a los que se les aplicó la terapia fue de 33, 17 hombres y 16 mujeres, con un rango de edad de 19 a 81 años. La edad media fue de 49,36 años, la mediana de 53 y la moda de 60. Todos los tratamientos se indicaron de forma aguda, no hubo ningún paciente incluido en programas de terapia crónica. El número total de sesiones fue de 206, con un máximo de 13 y un mínimo de 2 sesiones por paciente. La media fue de 6,24 sesiones por paciente. Como acceso vascular, fue necesario la canalización de catéter transitorio de hemodiálisis en todos los pacientes que se implantaron en la vena yugular interna o en la vena femoral. En el Hospital Universitario Virgen Macarena se hicieron 13 pacientes, en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas se hicieron 13 y en el Hospital Universitario de Áraba se hicieron 7. El servicio encargado de realizar la plasmaféresis en el Hospital Virgen Macarena es el servicio de hematología, que realiza la técnica de centrifugación y utiliza el citrato como anticoagulante. En el Hospital de Torre Cárdenas y en el Hospital de Áraba, el servicio que se encarga de hacer las plasmaféresis es el servicio de nefrología, que utiliza la técnica de filtración y la heparina sódica como anticoagulante. En esta tarta están reflejados los diagnósticos de los pacientes a los que se les aplicó la terapia. Como podemos ver, hay diferentes tipos de enfermedades neurológicas, hematológicas, renales y reumatológicas. Los diagnósticos más frecuentes fueron 8 casos de vasculitis asociada a ANCA y 6 casos de síndrome de Guillain-Barré. La indicación de la técnica la realizó el servicio donde estaba ingresado el paciente, contactando con el servicio de nefrología o hematología según el hospital. El servicio de nefrología indicó la técnica en 13 pacientes, el servicio de neurología en 11, el servicio de hematología en 4, UCI en 4, medicina interna en 1. ¿Cuáles fueron los diagnósticos por servicio? En el caso de nefrología, los diagnósticos fueron 2 síndromes de HELP, 2 STEC-CHUK, 7 vasculitis asociada a ANCA, un lupus eritematoso sistémico severo y un caso de glomerulonefritis rápidamente progresiva secundaria a crioglobulinemia. Neurología indicó todas las enfermedades neurológicas excepto un caso de síndrome de Guillain-Barré. Hematología indicó 2 púrpuras trombóticas trombocitopénicas, un síndrome de hiperviscosidad secundario a macroglobulinemia de Waldenström y una MAT secundaria a pancreatitis litiásica, que en principio se consideró como una PTT por debutar con plaquetopenia sin deterioro de función renal. En UCI se hicieron 4 pacientes, que fueron un síndrome de Guillain-Barré, un síndrome antifosfolípido catastrófico, una hemorragia alveolar difusa y un lupus eritematoso sistémico severo. Hubo un caso de una vasculitis asociada a ANCA que cursó sin deterioro de función renal y que fue indicado por medicina interna. Aquí agrupamos los diagnósticos según la categoría y grado de recomendación de la guía AFA 2016, que coinciden con la guía del 2019, excepto en un par de ellos. Con categoría 1 tenemos los síndromes de Guillain-Barré, las PTT y la vasculitis asociada a ANCA que precisaron terapia renal sustitutiva. También tenemos el síndrome de hiperviscosidad por macroglobulinemia de Waldenström y la hemorragia alveolar difusa. Con categoría 2 destacamos a los pacientes con enfermedad renal y reumatológica, que fueron el caso de glomerulonefritis rápidamente progresiva secundaria a crioglobulinemia tipo 2, los casos de lupus eritematoso sistémico severo, que uno de ellos cursó con hemorragia alveolar difusa y otro con microangiopatía trombótica más fracaso renal agudo. El caso de síndrome antifosfolípido catastrófico cursó con deterioro renal agudo más hemorragia alveolar difusa. Comentar que el síndrome antifosfolípido catastrófico ha pasado a categoría 1 con igual grado de recomendación en la guía del 2019. El resto de los diagnósticos fueron categoría 3 y 4 y hubo 2 que no están incluidos en la categoría de la guía AFA y que fueron la mielopatía longitudinal no filiada y un caso de microangiopatía trombótica secundaria a pancreatitis litiásica. En cuanto a la evolución de los pacientes, podemos decir en líneas generales que hubo mejoría clínica en 24 y fallecieron 3. De los 33 pacientes no tuvieron afectación renal 21 y sí la tuvieron 12 de ellos. De los 21 que no la tuvieron una evolución favorable 19 de ellos y fue desfavorable en 2, falleciendo 1 de ellos. Estos 2 enfermos que no evolucionaron favorablemente fueron enfermos neurológicos. De los pacientes que sí tuvieron afectación de la función renal, 5 evolucionaron favorablemente con mejoría de esta y 7 no lo hicieron. De estos 7, en los que no hubo mejoría de la función renal, 1 evolucionó a una enfermedad renal crónica avanzada, que fue un caso de vasculitis, y 6 precisaron terapia renal sustitutiva. De estos 6, 4 de ellos permanecieron en programa de crónico y 2 fallecieron, que fueron 2 casos de vasculitis.
Para finalizar, concluimos. En primer lugar, la plasmaféresis se ha mostrado como una alternativa terapéutica de primera línea en muchas enfermedades. En segundo lugar, los servicios de nefrología están altamente capacitados para incorporar la plasmaféresis en su arsenal terapéutico. En tercer lugar, la correcta indicación y precocidad de la técnica es importante para conseguir buenos resultados. Y por último, es fundamental colaborar con el registro de féresis de la SEN para valorar los resultados y el futuro de la técnica en nuestra especialidad. Muchas gracias. En ese trabajo vamos a presentar los perfiles clínicos y los resultados de los casos confirmados y no confirmados de COVID-19 en pacientes renales. La pandemia por COVID-19 y el riesgo de contagio entre pacientes renales han llevado a frecuentes derivaciones al servicio de urgencias de pacientes bajo sospecha de esta infección con el fin de confirmar el diagnóstico por PCR. Y dado que la confirmación por PCR puede tardar hasta 3 días en algunas ocasiones y que pacientes con carga viral baja pueden dar falsos negativos, nos pareció interesante disponer de unos criterios diferenciadores clínicos y analíticos y de pronóstico que pudieran ayudarnos a diferenciar entre estos dos grupos de pacientes. El objetivo fue comparar la presentación y los resultados finales en casos confirmados y sospechosos no confirmados de COVID-19 durante el pico epidémico español en marzo y abril de 2020. Se trata de un análisis de un estudio observacional en todos los pacientes con trasplante de riñón y hemodiálisis de mantenimiento que fueron estudiados en nuestro hospital por sospecha de COVID-19 y consideramos COVID confirmados aquellos pacientes que tuvieran un análisis positivo de PCR y COVID no confirmado aquellos pacientes cuya PCR fuera negativa a lo largo de todo el estudio. 61 pacientes acudieron a urgencias con sospecha de COVID. Esto supone un 4,9% del total de pacientes trasplantados y un 9,5% de pacientes en hemodiálisis. De estos, 34 pacientes fueron COVID confirmados y 27 no se pudo confirmar la infección mediante la PCR. Así, la prevalencia de COVID-19 confirmados fue de 3,2% en pacientes trasplantados y de 3,6% en pacientes en hemodiálisis. Como podéis ver en esta diapositiva, en 61 pacientes se sospechó infección por COVID. Esto supone un 4,9% del total de pacientes trasplantados y un 9,5% del total de pacientes de hemodiálisis. En 34 se confirmó la infección por COVID y en 27 la PCR fue persistentemente negativa. Esto supone una prevalencia de COVID confirmado de un 3,2% en los pacientes trasplantados y un 3,6% en hemodiálisis, lo cual es una prevalencia bastante baja en comparación con las de otros centros españoles. Como se puede ver en esta diapositiva, los pacientes COVID-19 confirmados tenían una edad superior al grupo de pacientes con sospecha pero no confirmación de COVID. De hecho, el 73,5% de los pacientes confirmados para COVID tenían más de 65 años frente a solo el 48% en el otro grupo. No hubo diferencias significativas con respecto al sexo, 70 o 77% de los pacientes eran varones y sí que había un mayor porcentaje de pacientes trasplantados en el grupo de pacientes COVID confirmados que en el grupo de pacientes COVID no confirmados, que se distribuían de manera similar entre pacientes trasplantados y pacientes en hemodiálisis. En relación a la sintomatología, cuando comparábamos los pacientes con PCR positiva y sospecha de COVID con los que se había sospechado pero la PCR fue negativa, nos encontramos que en ambos grupos el síntoma más prevalente fue la fiebre. Sin embargo, los pacientes con PCR confirmada frente a COVID tenían más tos, más disnea, más astenia y más mialgia que aquellos pacientes con PCR negativas. Y el grupo de pacientes con PCR frente a COVID positivo, de los sospechosos, había una mayor prevalencia de neumonía, 88% frente al 14% en los que no se confirmaron, y de neumonía bilateral, un 76% frente al 11% en el grupo de pacientes no confirmados.
Con respecto a los hallazgos de laboratorio, no hubieron grandes diferencias entre pacientes COVID confirmados y no confirmados. Los linfocitos fueron inferiores en el grupo de pacientes con PCR positiva, sin embargo no hubieron diferencias significativas con respecto al grupo de pacientes sospechosos, pero en los que la PCR era negativa. La LDH fue significativamente superior en el grupo de pacientes COVID confirmados, así como la PCR, que también fue significativamente superior. Los niveles de fósforo, sin embargo, fueron inferiores en el grupo de pacientes con infección por COVID con respecto a los sospechosos en los que no pudimos confirmar la infección. En esta gráfica se puede ver cómo los pacientes COVID confirmados, con las barras en azul, recibieron en mayor proporción los tratamientos habitualmente destinados a esta infección en la primera oleada de la COVID, hidroxicloroquina, citromicina, etc. Mientras que los pacientes en los que no tuvimos la confirmación era más frecuente, un 66,7% no recibieron ningún tratamiento específico para esta enfermedad. Por otra parte, los pacientes COVID confirmados tuvieron una peor evolución que los pacientes en los que había sospecha pero no hubo confirmación de la enfermedad. La admisión en el hospital fue del 100% en el grupo de pacientes COVID frente al 63% en el otro grupo. También recibieron una mayor ventilación, en un mayor porcentaje de ventilación mecánica no invasiva y sobre todo la importancia o la diferencia radica en la resolución o mortalidad de la enfermedad. El 100% de los pacientes no confirmados se resolvieron y ninguno de ellos murió, frente al 38,2% de los pacientes COVID confirmados fallecieron y solo se resolvieron en un 55%. El análisis de regresión logística multivariado, que analizaba todos los factores asociados a COVID en pacientes renales, mostró que la neumonía era el único factor que diferenciaba de forma significativa el grupo de pacientes COVID frente al grupo de pacientes no COVID dentro de los pacientes sospechosos. De esta forma, podemos concluir que los pacientes renales, tanto trasplantados como en hemodiálisis, en los que se sospechaba la infección por COVID y se pudo confirmar, mostraron más gravedad clínica que los casos sospechosos no confirmados y una mayor presencia de neumonía. Y la PCR inmediata es obligatoria para poder confirmar el diagnóstico de COVID, pues tanto síntomas como hallazgos de laboratorio pueden ser superponibles entre COVID confirmados y no confirmados. Y para finalizar, quisiera agradecer a todo el servicio de nefrología y de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar, pues el haber participado en la recogida de datos de este trabajo, que nos ha intentado dar un poco de luz sobre una enfermedad sobre la que todavía tenemos mucha oscuridad y muchos temas por resolver. Muchas gracias. En este trabajo vamos a presentar las características diferenciales entre pacientes renales que tenían una neumonía con COVID, por COVID, confirmada por COVID, y en pacientes con neumonías en los que el COVID-19 no pudo ser confirmado porque tenían una PCR negativa. Uno de los retos actuales es la identificación precoz de los pacientes renales COVID-19. Se ha descrito que la neumonía en el contexto de COVID en población general presenta con más frecuencia lesiones que son múltiples, laterales, periféricas y pleurales, que además afectan más comúnmente a los glóbulos inferiores y posteriores. Sin embargo, puede presentar hallazgos superponibles con los de otras neumonías virales, lo que hace difícil muchas veces la diferenciación mediante la radiología. Interesa, por tanto, reconocer aquellos factores diferenciadores, bien clínicos, analíticos o de evolución que nos ayuden a identificar la neumonía causada por COVID-19. El objetivo de este estudio fue comparar las características de la neumonía en pacientes renales con sospecha de COVID-19, unos con confirmación de la misma mediante PCR positiva y otros no confirmados. Es un estudio observacional en todos los pacientes con trasplante de riñón y hemodiálisis de mantenimiento que fueron estudiados en nuestro hospital
durante el pico epidémico español entre marzo y abril de 2020 por sospecha de COVID-19 y fueron diagnosticados de neumonía. Consideramos COVID-19 confirmado todos aquellos que tuvieran una PCR positiva frente a SARS y COVID no confirmado cuando la PCR era persistentemente negativa durante toda la evolución. 61 pacientes presentaron sospecha de COVID, 34 de ellos fueron confirmados mediante PCR y 27 no confirmados. En el grupo de pacientes por COVID confirmados, 26 eran trasplantados y 8 eran pacientes de hemodiálisis, y en el grupo de pacientes de COVID no confirmados, 14 eran trasplantados y 13 pacientes estaban en hemodiálisis. En el grupo de pacientes confirmados, 30 presentaron neumonía de 34 y de ellos 29 de 30 radiografías los radiólogos consideraron que eran compatibles con infección vírica por COVID, frente a que en el grupo de pacientes no confirmados solamente 5 presentaron neumonía y de ellos solamente en un caso los radiólogos consideraron que esta radiografía era compatible con infección vírica por COVID. Con respecto a la sintomatología, el síntoma predominante en ambos tipos de neumonía fue la fiebre, que aparecía en un 86,7% en el grupo de COVID confirmados y en un 80% en el grupo de no confirmados, y los factores diferenciadores entre ambos grupos de neumonía fueron la tos, que aparecía en un 76% de los COVID confirmados y solamente el 20% de los que no pudimos confirmar la infección por COVID, astenia, igualmente un 66% en el grupo confirmado y 20% en los COVID no confirmados, y 43% de mialgias en el grupo con PCR positiva frente a COVID y 20% en el grupo de pacientes con PCR negativas. Y como factor también diferenciador fue el hecho de que la neumonía fue con mucha más frecuencia bilateral en el grupo de pacientes COVID confirmados que en el resto, 83% frente al 40%. Con respecto a la edad, sexo o los parámetros de laboratorio, solamente las plaquetas fueron significativamente inferiores en el grupo de pacientes con COVID confirmados frente al grupo de neumonías en los que no se había confirmado la infección por COVID. Con respecto a los tratamientos recibidos, también hubo diferencias significativas en la hidroxicloroquina. Los pacientes que presentaban neumonía con un COVID confirmado, en un 89% recibieron hidroxicloroquina frente al 20% del otro grupo. Y también el grupo que no tenía un COVID confirmado, pues como era de esperar, no recibieron pues toda la batería de fármacos específicos para esta infección que se utilizaron en la primera ola de esta enfermedad. Con respecto a la evolución y a cómo se comportaron ambos tipos de neumonía, los dos grupos fueron ingresados en el hospital, necesitaron ingreso en el 100%, pero no hubo diferencias significativas ni en la necesidad de UCI ni en la ventilación mecánica no invasiva o la intubación endotraqueal. Donde realmente hubo diferencias fue en el pronóstico. El 100% de los pacientes con neumonía que no tenían una confirmación de COVID se resolvieron, mientras que el 43% de los pacientes que presentaron una neumonía con un COVID positivo fallecieron y ninguno de los pacientes con neumonía en los que la PCR fue negativa llegaron a fallecer. Por tanto, en pacientes renales, trasplantados o en hemodiálisis, la neumonía COVID-19 confirmada muestra más gravedad clínica que la neumonía en pacientes con sospecha de COVID en los cuales no pudo ser confirmada la infección y es más frecuentemente bilateral. Y por último, quisiera agradecer a todo el Servicio de Nefrología y de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar su participación en este estudio y su colaboración en la recogida de datos. Muchas gracias. Buenos días, soy Claudia Yuste del Hospital 12 de Octubre de Madrid y les presento el trabajo realizado en colaboración con el Centro de Investigación en Procesado de la Información y Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, titulado IMUP, Aplicación de nuevas tecnologías en el seguimiento domiciliario de pacientes nefrológicos COVID-19. Como bien saben ustedes, los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden producir afectación respiratoria, siendo el COVID-19 una nueva cepa que no se había encontrado previamente en humanos.
Desde la aparición de los primeros casos en algún punto incierto en 2019, a fecha 7 de octubre se han notificado casi 36 millones de casos, con 1 millón de muertos en todo el mundo y una progresión que hoy continúa de forma ascendente. De forma completamente extrapolable, en nuestro país se han producido 850.000 casos con 32.000 fallecidos, encontrándonos actualmente en la segunda ola, siendo la Comunidad de Madrid el epicentro, con lo que genera una elevada presión asistencial. Para mostrarles la gravedad, les señalo los datos registrados en los ingresos hospitalarios en la Comunidad de Madrid, con sus cifras máximas entre finales de marzo y primeros de abril, con casi 15.000 ingresados y 1.300 pacientes en UCI, lo que supone 3 veces más de su capacidad habitual. Con los datos de presión asistencial y sabiendo que la mayoría de los pacientes desarrollan un deterioro clínico entre el día 5 y el 7, nos planteamos el desarrollo de nuevas tecnologías para aliviar la carga hospitalaria y para ello permitirnos de una forma más o menos segura dar una alta precoz hospitalaria y decidir qué pacientes no precisan ingreso. Por ello, en colaboración con la UPM, desarrollamos un sistema para el apoyo del seguimiento domiciliario de pacientes COVID-19 llamado IMUP, Intelligent Manager for Ubiquitous Personal Mobile Care. Expresado de una forma simplificada, con el sistema móvil lo que hacemos es recoger los síntomas del paciente, que son enviados a un backend que tiene la UPM, por el cual por temas de privacidad separa los datos personales de los datos clínicos y los datos alojados en el móvil, alojándolos en estructuras diferentes para garantizar su anonimización. Los médicos que están autorizados para el seguimiento de ese paciente en concreto son capaces de seguir los síntomas que el paciente envía de forma similar a cuando vemos las constantes de los pacientes ingresados. Para la creación de los usuarios se generó la figura de un supervisor que era capaz de filiar tanto médicos como pacientes. Los médicos eran filiados incluyendo con su número de colegiado y estratificados según su dedicación habitual en hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante o consulta externa. El médico recibe un SMS con su número de usuario y contraseña, además de los links de accesos tanto a la página web como al acceso para la descarga de la aplicación con el móvil. Son los médicos los que crean a los pacientes. Primero, los pacientes deben consentir verbalmente la inclusión en la aplicación, que quedará registrada en la historia clínica electrónica, y además, cuando el paciente recibe el SMS, vuelve a consentir la utilización de la aplicación mediante la descarga y la entrada en la aplicación. Como pueden observar, los pacientes recibían el SMS con su usuario y contraseña y el link para descargarse la aplicación que está accesible tanto para Android como para iPhone. De una forma muy sencilla, los pacientes son preguntados cómo están y se les pregunta en concreto si tienen tos, si tienen dolor de cabeza, si tienen diarrea, si están cansados, si tienen dificultades para respirar. También se les pregunta por su temperatura y por su peso. Los pacientes son capaces de observar su evolución con unos gráficos que son los que luego se le mostrarán a los médicos y además reciben consejos e información general, que es la que facilitó la Comunidad de Madrid para evitar los contagios a los convivientes de los pacientes con COVID. Por otro lado, son capaces de intercambiar mensajes con su médico para información sobre su control clínico. Además, reciben notificaciones para recordarles la inclusión de los datos en el sistema. Muchos de ustedes estarán pensando que la mayoría de sus pacientes no sabrían si son capaces de utilizar la aplicación. Les recuerdo que el área del 12 de octubre es una área de bajo nivel socioeconómico y que si bien muchos pacientes no pueden acceder ellos solos a la aplicación, la mayoría disponen de algún familiar o cuidador que sí. Desde el punto de vista de los médicos, tenemos un acceso jerárquico a los pacientes según muestra nuestra dedicación habitual, que se encuentra a la izquierda de la página web y pinchando sobre cada caso nos da acceso a la información pormenorizada de cada paciente. Además, podemos revisar los casos cerrados. Al entrar en los pacientes podemos observar que nos permite revisar el histórico de síntomas desde el ordenador, desde el más reciente a los antiguos, con gráficas similares a las constantes que vemos en los pacientes ingresados. También disponemos de un contagio desde el inicio de síntomas, desde el diagnóstico y desde el alta.
y nos envía alertas tanto de valoración por el personal sanitario, reflejadas como los colores que observan, del envío de síntomas de los pacientes que no han sido revisados por otro médico, expresados como la aparición de un termómetro al lado de su nombre, y de las comunicaciones con el paciente reflejado también como un sobre al lado del nombre. Todo ello, como pueden observar, de una forma simplificada y atractiva. Estas son las vistas que se pueden ver, que son similares con el teléfono móvil y desde la página web, que es aplicable para tabletas y para ordenadores. En total, 28 pacientes con infección COVID-19 confirmada han sido seguidos con INU, 20 pacientes tras el alta hospitalaria y 8 con seguimiento íntegro ambulatorio, la mayoría de ellos con síntomas moderados. 2 pacientes precisaron revisiones presenciales, uno de ellos reingresó y 2 que habían sido desde el inicio ambulatorios tuvieron que ingresar. La aplicación permite una comunicación activa entre el médico y el paciente, y además el contaje de la aplicación nos facilitó la repetición de los controles radiográficos y de PCRs que sugería la Comunidad de Madrid. Como conclusión, el uso de dispositivos abre una nueva era en la monitorización remota de los pacientes, permitiendo de una forma simplificada organizar y estructurar el seguimiento con una comunicación rápida y cercana entre el médico y el paciente. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, pues vamos a finalizar ya con el último turno de preguntas. Muchas gracias por las excelentes presentaciones. Y había una pregunta en el chat en relación a la plasmaféresis, que comentaba que qué criterios seguís para determinar el número de sesiones de plasmaféresis. Elena. Hola. Bueno, el número de sesiones de plasmaféresis, el criterio que se sigue es un poco la evolución que va teniendo el paciente. En concreto, nosotros en nuestro servicio es hematología quien hace la plasmaféresis, entonces en todas las enfermedades que no sean renales, pues el servicio de hematología junto con la especialidad que corresponda, quien determina ese número de sesiones. En el caso nuestro, pues según cómo vaya, pues se considera... ¿Se escucha? Con una osmoacción, como sí. En el caso de nefrología, pues entonces el criterio es eso, fundamentalmente la evolución que va teniendo tanto a la plasmaféresis o al tratamiento inmunosupresor que tenga el paciente. Perfecto. Yo creo que se nos está metiendo el sonido de alguien que no tiene el micrófono silenciado. Por ahora no hay más preguntas. Yo, mientras tanto, le quería hacer una pregunta a Lola. En esos pacientes que teníais como COVID no confirmados, que además vimos que en la primera ola, sobre todo al inicio, había mucha gente que se diagnosticaba por clínica más que por otra cosa, ¿le hicisteis luego anticuerpos para confirmar si alguno de ellos, o poder discernir cuáles de ellos habían sido positivos y cuáles no? Ahora mismo no. En estos pacientes que hicimos, algunos lo tienen y otros no. En general, desde luego no podemos descartar que no tuvieran una infección de COVID con una baja carga viral, probablemente. Lo que está claro es que se comportaban de manera diferente a los COVID confirmados. No sabemos bien si es que no eran COVID o eran unos COVID con unas cargas virales más bajas. Hubiera estado bien haber podido ver en todos ellos los anticuerpos, todavía no lo hemos hecho. Es que eso, Lola, esto nos ha pasado a nosotros con algún paciente que ha ingresado como sospechoso en la unidad no COVID y luego al cabo de la semana, al repetir la PCR positivo sin tener aislamiento ni nada, con todos los problemas añadidos. Claro. Hombre, yo creo que esto, el interés que tenía, sobre todo en la primera ola, era porque había hasta un 30% de falsos negativos. Entonces, era muy importante ver qué características tenían para que nos ayudaran un poco a decidir sobre a dónde los mandábamos, si los mandábamos, incluso del riesgo posterior que podían tener, ¿no? Porque hay muchos pacientes COVID que hemos mandado a casa. Claro. Entonces, esto nos ayudaba un poco a diferenciar realmente bueno, pues qué pacientes tenían un riesgo mayor y cuáles no. Aunque al final, bueno, como habéis visto, había una superposición de síntomas. Lo más importante era fundamentalmente la neumonía, ¿no? Era la que nos marcaba el pronóstico, fundamentalmente. El pronóstico y muchas veces el diagnóstico en los que eran PCR negativos, ¿no? Sí. Nosotros durante el periodo peor
pues el diagnóstico muchas veces era clínico, ¿no? Y aunque la PCR fuera negativa, seguían manteniendo que eran COVID. Hombre, tengo que decir que, por ejemplo, los radiólogos de mi hospital, ha habido muchos hospitales en los que se ha hecho un TAC para diagnosticar las neumonías por COVID, ¿no? Nuestros radiólogos simplemente con la radiología convencional realmente discernían bastante, y yo lo analicé en este estudio y la verdad es que era bastante fidedigno, ¿no? El diagnóstico por imagen que hacían ellos. Se aproximaban bastante. Lola, ¿y estos pacientes con neumonía que ingresaban a cargo vuestra o a cargo de neumo o infeccioso? Pues ahora mismo están ingresando a cargo nuestra. En aquel momento, ahora mismo creo que tendremos 10 pacientes ingresados en nuestra unidad en medicina interna, bueno, a cargo nuestra, a cargo de nefrología. Al principio sí que ingresaban a cargo de la unidad COVID, pero en este momento ahora mismo todavía están distribuidos según especialidades. No tenemos tanta carga como la primera ola. Vale, vale. Muy bien. Claudia, vosotros con la aplicación esta, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque cuando tú das de alta a un paciente COVID o bien no le ingresa, el paciente tiene tantas dudas y le genera tanta incertidumbre que puede servir de apoyo de forma muy importante, ¿no? ¿Seguís usándola ahora mismo y seguís extendiendo su uso a más tipo de pacientes o no? Pues de momento sí seguimos utilizándola. Nosotros la verdad que lo encontramos súper útil, sobre todo por lo que dices, que nosotros teníamos muchas veces miedo de altar pacientes o de no ingresar pacientes. En la primera ola tuvimos 2 pacientes realmente muy ancianos que fueron asintomáticos, pero nos daba un poco de miedo dejarles en casa. En la segunda ola lo hemos utilizado y de hecho lo utilizamos para ver qué pacientes necesitan reingresar. Y la verdad que sí que lo queríamos extender a otras cosas, pero esto realmente nos lo regaló la UPM de forma altruista, lo construyeron ellos. El problema ahora sobre todo es el alojamiento de los datos. Entonces es verdad que yo creo que todas estas tecnologías pueden ser súper útiles porque de hecho una de las cosas que vimos es que los pacientes en diálisis bajaban el peso durante el proceso, entonces incluso la aplicación te servía para ver si traían peso, si no traían peso, entonces obviamente yo creo que esto es el futuro de la medicina. Lo que pasa es que ahora el problema va a ser la financiación para poder extrapolarlo a otras cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que estamos en hora, así que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos por la participación y nada, esperemos vernos pronto de forma presencial. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.